café, la humedad. Mi reunión, sábado con tráfico, segunda función. Yo solamente Muy pero muy buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos a Polémica del Bar. Estamos una vez más en vivo en el 10, el canal Uruguay. Miren lo que tengo acá a las 9. Las 9 clavaditas. Estamos arrancando más que puntual y hoy tenemos un gran, pero gran programa porque es el Día Nacional de la Adopción y de este tema vamos a estar hablando y de todas las puntas que salen de él. Bienvenido, Lalo Fernández. ¡Qué tragedia! ¿Te parece bien? Bien, Lalo. La primera vez que te veo saco acá. Perdón, se ve que no me ve porque ya vi la segunda. Es la segunda, me había olvidado. Buen saco. ¿Por qué? ¿Qué se te dio hoy que dijiste? Hoy voy de pinta. Cacho Sacardi. Y miré y dije, ¿qué hago? Me pongo el traje. Perfecto. Y te queda No impecable. me pongo nunca traje, de a ponerme. Está perfecto, me parece ¿Por notable. qué tiene que venir Lucy solamente de traje? Bienvenido, Nicolás. ¿Cómo andás? Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Está muy elegante Lalo, espectacular. Ya estuvieron peleándose hoy antes del programa, así que viene picante. No sé ni de qué estaban discutiendo cuando llegué, pero estaban discutiendo ya por... Ya discuten por cualquier cosa ustedes, ¿eh? A Lalo le pregunta mucho por mí y a mí me pregunta mucho por Lalo. Porque son como sus archienemigos, para ¿viste? nada, ¿No? para nada. Nada que ver. Nada que ver, yo admiro mucho a Lalo. Sergio Puglia, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Estoy realmente encantado. Vengo de Trinidad, de la fiesta del guiso criollo, 24 fogones, 24 guisos, fantásticos. No traje guisos, mira, traje una caja de los mejores alfajores de la zona que son Barlovento para compartir con todos ustedes. Y además el saludo de todo el pueblo de Trinidad al programa y a cada uno de ustedes en particular. Bravo. Algunos les bajan un poco el hacha, otros, como a la señora, dicen que es divina, maravillosa y les mandan besos especialmente desde la charrúa hasta la familia Oviedo. Opa. Todo anotadito Ah, tengo. bueno. Le mando un abrazo grande a la Agosto y a la gente del Porongo. ¿Fuiste a la cantina del Porongo, como te No dije? fui a la cantina del Porongo. ¿Te das cuenta? Te a la cantina del Porongo. No me dio tiempo. No te dio tiempo. No bueno. fui a comer. Cuando llegué me fui a la rueda, después me fui al otro restaurante que está ahí justo en la a cosa comer de siempre, Taliche. a controlar. Siempre a comer y después a controlar, es decir, y a ver cómo hacían los guisos. Algunos me preguntaron por vos. ¿Guisos de, por ejemplo? Guisos criollos. Ah, bien. Auténticos. Sí, con ¿Hay todo. un solo guiso criollo? No, Perdón. hay interpretaciones libres, forman parte de nuestro Soy patrimonio. muy bueno con los guisos. Bueno, pero si yo te Si digo... querés invitarme cuando hagan guisos a Masterchef, ni me llames porque esos días no puedo. Pero si querés un día en casa, vamos Bueno, a comer un perfecto. guiso. Bueno, me parece fantástico. Yo le tengo que agradecer a la organización, le tengo que agradecer al señor intendente y al director de turismo y a Beatriz, absolutamente a todos que me recibieron de una forma excepcional y que me hicieron disfrutar una vez más de lo que significa la construcción de identidad. ¿Qué Beatriz? Porque Beatriz Ríos, que es la fundadora de todo. Perdón, a Beatriz. 11ª, bueno, pero ella sabe. 11ª fiesta del guiso y que directamente una maravilla todo, absolutamente una maravilla. Pensé que era Beatriz Argimón. No, Beatriz, mi hermana, la señora Beatriz Argimón, Ay, qué estaba cogote. en Minas de Abril. Muy bien. Madrid, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen domingo para todos. ¿Todo bien? Todo muy Julio bien. Río. ¿Qué tal? Buen domingo para todos. Si me permitís, le quiero mandar un abrazo grande al Toto da Silveira, que está pasando por un momento muy jodido de salud. No me digas, ¿qué le pasa al Está Toto? internado, está luchando, es un guerrero, lo conozco muchísimo porque nos tocó trabajar 4 veces diferentes a lo largo de cuando recién arranqué, que era un jovencito, hasta mi última etapa como relator de fútbol. Y la verdad que bueno, me erizo porque más allá de nuestros encontronazos, de momentos espectaculares y de todo lo que hemos vivido juntos, es un hombre que ha marcado una época acá, ¿no? Un hombre que tiene un estilo muy particular, que ha tenido un estilo muy particular, una voz muy especial, una personalidad. Y bueno, desearle que pueda salir de esta, como ha salido de tantas otras, y que en definitiva la gente lo pueda seguir disfrutando como a él le gusta, haciendo lo que hace a punto de cumplir sus 80 años el 30 de agosto. Muy bien, abrazo grande para el Toto y para toda la familia, Manuela, la hermana y demás. Absolutamente. Un gran Así, abrazo, bien, un ser absoluto. excepcional el Toto. Absoluto. Muy bien. Excepcional. Quiero recibir a Aurora Reolón, que es la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay. Bienvenida, Aurora. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Gracias. Perfecto. Bienvenida, ¿eh?
y un día perfecto para mí. Bueno, muy bien, para mí también. Y a Pablo Abdala, el presidente del INAO. Pablo, ¿cómo andás? Hola, un gusto, Piña, muchas gracias. Le dije que lo vi caminando el otro día, Sí. por ahí, por algún lugar de Montevideo. Tampoco vamos a estar diciendo. ¿Y vos también estabas caminando? No, yo ese día no, camino todos los días, pero no, ese día no. Si hubiera los... porque Yo me también, pero nunca te vi. Yo no. Caminamos en lugares distintos, Pablo. Bueno, muy bien. Hoy es el día, como decíamos, nacional de la adopción. ¿Cómo está el tema de la adopción en Uruguay? ¿Aurora o Pablo? No sé quién quiere arrancar. ¿Por dónde arrancamos? Arrancamos contigo, Pablo. Bueno, con mucho gusto. El tema de las adopciones es un tema central. Nosotros, nuestro gobierno, nuestro directorio ha trazado, digamos, como objetivo principal de la política pública, en lo que tiene que ver con las políticas de infancia y adolescencia, el tema de la adopción como la alternativa que es para aquellos niños que han roto definitivamente los vínculos con su familia biológica, en términos de que es, sin duda, el instituto de excepción que conduce, digamos, a la revinculación familiar más completa y única en el sentido de que es la única forma de que esos niños puedan no solo recobrar el derecho a vivir en familia, sino además todos los derechos que son inherentes a la filiación. La adopción permite acceder al derecho a los alimentos, a los derechos patrimoniales, a los derechos sucesorios, pero por encima de todo eso y antes que nada, el derecho a vivir en familia como un derecho humano fundamental, consagrado por la Convención de los Derechos del Niño, consagrado por supuesto por nuestro Código de la Niñez, y que está claro que en aquellos casos donde, repito, los vínculos familiares, los vínculos con padre, con madre, con los referentes afectivos se rompen definitivamente, bueno, tenemos que tener claro que esa es casi que como una última carta, como una última alternativa para esos niños que están institucionalizados y que si fracasamos en ese proceso, estamos, entre comillas, siempre digo yo, condenando a esos niños a que vivan el resto de sus días institucionalizados en una institución del Estado, donde reciben los mejores cuidados, la mejor atención. Pero no es lo mismo. Pero naturalmente claro, falta eso que el Estado no puede dar y que sí la familia da, que es el vivir en familia. Por eso es que, bueno, hemos tomado medidas que van desde lo legislativo, con los cambios de la LUC, de todo eso por supuesto hablaremos seguramente en el curso del programa. Sí, claro. Hasta medidas en cuanto a la reestructura del área de adopciones en el INAO, una inversión muy importante, porque en esto siempre se requieren recursos, hemos incorporado recursos humanos, hemos acortado los tiempos de valoración de las familias, como lo establece la ley, y eso ha desembocado en lo que yo he catalogado como un proceso virtuoso, como una nueva tendencia, en cuanto a que estamos incrementando año a año el número de adopciones. 2021 y 2022 fueron los 2 años consecutivos los registros más altos desde que se llevan registros en el INAO, que es el año 2001, de integraciones, de adopciones. Esto como consecuencia, repito, de las mejoras en la gestión, que hemos apostado mucho a eso, que hemos reforzado la política, que hemos reforzado la gestión. Puedo mencionar otros indicadores que conjuntamente con este describen esa nueva realidad. Voy a mencionar uno que me parece muy elocuente. Todos los años se inscriben más familias en el sistema, en lo que a mi juicio es, y así lo catalogamos en el área de adopciones, una señal de confianza de la gente, en el sentido de que ahora el sistema funciona con mucho mayor eficiencia que antes. Tenemos un RUA, un registro único de aspirantes más robusto que el que teníamos antes, y sobre todo los plazos se han acortado en términos de que el plazo de 18 meses que estableció la ley se está cumpliendo. Antes las valoraciones tomaban hasta 3 y 4 años. Cuando yo asumí en abril del año 2020, había 404 familias que todavía no habían empezado a ser valoradas por el INAO. La valoración implica el análisis de idoneidad de las familias para poder ser familias adoptivas y que llevaban 3 y 4 años de inscriptas. Había familias que se habían inscrito en el 2016. Esto da la pauta de la realidad a la que nos enfrentábamos y de los cambios que hemos venido introduciendo. ¿Cuántas familias hay, más o menos, promedio en espera? Esperando. Nosotros en este momento estamos trabajando con unas 60 o 70 familias que están dentro de ese plazo de 18 meses. Ajá. Y que implica, por lo tanto, el cumplimiento de la ley en cuanto a que las familias en ese plazo máximo tienen que quedar prontas para adoptar. No o sea, son 18 meses que vos te ponés para decir, bueno, si esta familia realmente tiene las condiciones para recibir un chiquilino o una chiquilina. ¿Qué es lo que se le pide, por ejemplo, a una familia? ¿Qué es lo que se le exige? La idoneidad implica básicamente la capacidad de cuidar, la capacidad de atender y la certeza y la garantía de que ese niño, cuando se integre con esa familia, va a recibir de esa familia lo que un niño que está empezando su vida o que eventualmente ya la empezó y es un poco más grande, que ahí tenemos un cuello de botella, porque claramente las familias que se inscriben en el sistema de adopciones
manifiestan su voluntad de incorporar niños más chiquitos. Claro. Y se nos empieza a complicar cuando los niños cumplen los 4 y los 5 años. Es más, en se está adelante. lanzando una campaña ahora, ¿no? Por lo que tengo Exactamente, la entendido. lanzamos el año pasado, la relanzamos el viernes pasado con motivo del día de la adopción del día de hoy. Que en este momento, perdóname Pablo que te corte, digo, yo sé que la adopción es bastante más que una estadística, pero a veces hay que manejarla. Hay 545 niños aproximadamente en este momento a la espera de adopción, 145 de los cuales son menores de 11 años. El presidente de la República en marzo del año pasado había destacado que había un engranaje un poco más aceitado. De hecho, en el 2021 fueron algo así como 125 niños adoptados y en el 2022 se ha llegado a 151, concretamente en este momento. Digo, pero tenemos que tener en cuenta que de los 545, únicamente 145 son menores de 11 años. Digo, y supongo que es bastante más complicado el tema de la adopción cuando van a los 12, a los 13, a los 14, a los 15, hasta los 17 años, ¿no? No, incluso Sin mayores duda. de 5, ¿no? Porque calculo que si la campaña es para Totalmente. promover la adopción de mayores de 5, ahí debe estar el cuello de la botella, ¿no? Repito que a partir de los 5 las cosas se empiezan a complicar. Y se empiezan a complicar por una razón que yo entiendo bastante lógica y humana, que tiene que ver con las incertidumbres y con las dudas que a las familias les surgen en cuanto a que se trata de niños que, como son más grandes, ya son conscientes de su realidad. Entonces, aquellos padres, aquellas madres, aquellas personas, aquellas familias que ingresan al sistema, muchas veces con la intención inicial, o por lo menos con la intención no descartada de incorporar niños más grandes, después sobrevienen las dudas, los temores, porque precisamente como se trata de niños que ya son conscientes, entonces, ¿qué irá a pasar si incorporo o si adopto un niño más grande? Lo que queremos transmitir es la evidencia de que cuando los procesos efectivamente se concretan con niños más grandes, son tan exitosos como en los otros casos. Me vas a como en los contar de casos eso ahora recientes. después porque quiero también a Aurora. Primero que nada preguntarte por qué surge esta asociación de padres adoptantes del Uruguay. Bueno, esta asociación surge en el año 2000, antes del 2000. Ajá. En el 2000 se conforma la personería jurídica y a partir de allí nace a partir de la sugerencia de técnicos del INAU, estamos hablando del año anterior al 2000, de que las familias se nuclearan, se encontraran para darse apoyo mientras estaban esperando el proceso, mientras estaban en el proceso esperando para integrar, y posterior, después de la integración, que también es importante que los padres... Pero en principio surge entonces con padres que esperaban todavía, que estaban en la espera. Sí, no. había una sola familia que ya había integrado, cuando se conforma. Ajá, bien. Y las otras eran familias, pero eran muy poquitas en ese momento, eran muy poquitas que arrancaban el proceso a sugerencia de algunos técnicos del INAU. Estamos hablando en el año 2000, ¿verdad? Un poquito antes del 2000. Y ahí arranca a formarse y a armarse esta agrupación, donde se nuclean todos los papás. Paulatinamente se va conociendo y bueno, cada vez cuanto más ha aumentado los medios de comunicación y la comunicación hacia afuera, ha aumentado, entonces también eso hace que aumente la cantidad de gente que se acerca a la asociación y que nuclea y que algunos acompañan, como en el caso mío, que mi hija ayer cumplió sus 19 años, y está con nosotros desde que nació, así que hace Pero 19 la idea años. es darle asistencia o es supervisar o informar No, o es ayudar. todo. Nos acompañamos, charlamos, intercambiamos, damos apoyo al compañero que es nuevo, a la familia que es nueva, que tiene que enfrentar una cantidad de dificultades, que tiene dudas y miedos frente a las circunstancias de los niños, frente a lo que los niños manifiestan, etc. Y también el apoyo para entender lo que es la adopción, porque a veces todos creemos en macro, creemos que sabemos lo que es adoptar, creemos que sabemos lo que significa adoptar, pero en realidad hay muchísimo prejuicio, hay muchísimo, y por eso también hace que también ustedes o quienes hayan podido seguir el tema me habrán visto a mí más que a ninguna otra persona en la televisión. ¿Y esto por qué pasa? ¿Porque soy la única que adopté? No, porque en realidad los papás tratan de no exponerse, porque exponerse significa después que los niños tienen que enfrentar en los distintos lugares que están, enfrentarse a que le pregunten, vos sos adoptado, tu madre, ¿qué pasó? Y los niños les cuesta, porque claro, hay mucho prejuicio, y el prejuicio de los padres se traspasa a los niños, y los niños eso lo vuelcan en los otros niños, porque los niños no tienen filtro. ¿Qué porcentaje de familias, por ejemplo, deciden no decirle, valga el juego de palabras, a los niños que son adoptados? Eso no se debe hacer. No, pero digo, hay un ¿Quiénes porcentaje, hacen? No, más o menos hay un... No, en la asociación no. no. Vamos a arrancar contigo. ¿Vos por qué decidiste adoptar? ¿Cuándo decidiste? ¿Lo recordás?
Porque Sí, creo que claro. también, como todas las cosas que van pasando, esos prejuicios de a poquito se van, Sí. pongo yo, no estoy en ese lugar, ¿no? Se van como diluyendo, con un montón de temas, ¿no? Recuerdo que hace 20 años la cosa... Bueno, sí, hace 20 años casi que no se conocía, ¿no? Hace 19 años nadie hablaba, es decir, nadie decía que iba a adoptar porque le daba vergüenza. Yo sí, porque se lo debo haber contado a Claro, todo el por tu pueblo. forma de ser. Claro, pero en general la gente no quería contar porque le daba vergüenza. Inclusive a veces a su propia familia le informaba ya cuando estaba en la última etapa. Entonces, en realidad esto ha sido todo un proceso en el tiempo. Pero sabes que no ha cambiado mucho, hay cosas que no han cambiado. El que te digan, ay, qué suerte, qué maravillosa familia que son, qué acto maravilloso han hecho. Y en realidad esto se llama discriminación positiva. O sea, vos te dicen, qué buena acción hiciste. Y una buena acción haces cuando le das un plato de leche al gato del vecino que tiene hambre. Eso podría ser un acto de caridad. Adoptar, integrar un niño a tu familia no es un acto de caridad, es un acto de amor. Que lo único que no hiciste fue gestarlo. Lo que haces es renunciar a tu ego de que tu hijo tenga todas tus características, que sea igual a ti, que tenga esto y lo otro, y accedas a recibir en tu vida un niño que tiene una historia que te antecede y que tú vas a ayudarlo a transitar eso. Y, sí, y esos prejuicios, ¿vos los sufriste? ¿Los prejuicios para vos, para tu hija o hijo? Me dijiste, Hija. ¿Para tu hija? ¿Cuál es la razón? Todo depende de tu personalidad. Porque eso, vos decías, es uno de los principales miedos. ¿En la realidad después eso se cumple? ¿El qué, perdóname? Me decías que es uno de los principales miedos de algunos padres para adoptar, el prejuicio que puede haber con el niño En o con los realidad, papás. Yo creo que después eso vos lo sentiste realmente En realidad, este los papás proceso lo de que- 19 años. El tema de adoptar niños grandes, en niños más grandes que ni siquiera se le podría llamar por encima de 5 años, es el miedo al bagaje del niño. No es solo lo que te digan, porque lo que te digan vos al final aprendés a decir, bueno, el tonto solo dice tontería, está bien. Pero el tema es, el miedo que tienen muchos papás es el bagaje. ¿Qué trae el niño? Aquí nosotros pusimos una placa porque nosotros estamos celebrando este mes, lo convertimos en el mes de la adopción, no solo el 16, sino todo el mes de abril, y decimos que tu hijo haya nacido de una familia que ha tenido pauperizada o que ha tenido problemas, no quiere decir que tu hijo vaya a tener problemas. Porque si vos tenés un tío chorro o tenés una tía prostituta, ¿quiere decir que tú tenés que ser o chorro o prostituta? No. ¿Y por qué tu hijo va a traer, porque viene de esa familia, va a traer alguna característica de esa familia? No tiene nada que ver. Pero ¿qué pasa? Es decir, qué bagaje, el niño estuvo en un lugar, estuvo con la madre, el padre, en situación de complejidad, entonces pasó determinadas cosas. Y sí, pasó, pero todos curamos nuestras heridas. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por cosas muy duras y las terminamos superando? ¿Y En la realidad, asociación ¿sí? asesora a las distintas familias que quieren adoptar como para vencer ese prejuicio? Porque el cuello de botella que tenemos hoy es que no se quieren niños grandes. A ver, quienes se acercan a Pau conocen la adopción desde un lugar distinto que es el que se conoce en general. Los niños no son ni grandes ni chicos. Un niño de 5 años no es un niño chico, no es un niño grande. No. Es un niño que nosotros ahora, hace poquito, han integrado chiquitos e incluso ahora están por integrar, una familia está por integrar un niño de 4 años. Y bueno, mirá si es un bebote. En realidad es miedo a lo que traerá, es miedo a lo que ha pasado, qué pasará con todo eso, el sufrimiento que tuvo, si pasó en situación de calle. En realidad los niños vencen todo porque tienen una resiliencia especial, sobre todo porque el amor que reciben, la contención que reciben, hace que supere todo. ¿A qué edad la adoptaste a tu hija? A mi hija particularmente llegó con 12 días. Con 12 días. Sí. No, porque también hay un tema, Pablo, ¿no? Más allá de la historia de la vida familiar del niño, también estuvo mucho tiempo institucionalizado, no sé cómo se le dice, ¿no? Que eso también, por más buena contención que le pueda dar la institución, ya no es lo mismo, ¿no? Sobre todo en los primeros años. Yo no soy un especialista, obviamente, en esto, pero los primeros años dicen que son los más importantes también, ¿no? Entonces, Sí, por supuesto, los primeros 1000 días, como se dice comúnmente, toda la etapa de la primera infancia. Claro. Que es donde se juega un partido muy importante, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo emocional, del desarrollo físico, del desarrollo neurológico, cognitivo.
afectivo. Está claro que esos niños que están institucionalizados, cuando rompieron definitivamente los vínculos, ¿no? Porque nosotros tenemos niños institucionalizados que siguen, que mantienen fragilizados, pero mantienen vínculos con su padre, con su madre, con otros referentes afectivos. Y como manda la ley y como manda la convención, trabajamos primero por reconstituir esos vínculos, por refortalecerlos y por revincular a ese niño con su familia biológica, con su familia original. Cuando esto se rompe definitivamente, o está claro que esa es una etapa superada y el sistema reconoce, por lo tanto, que eso se ha producido, bueno, la justicia declara la adoptabilidad y la inserción provisional de ese niño. Y ahí entonces empezamos a trabajar en el proceso de adopción. Ahora, está claro que es una etapa tremendamente sensible, como decís tú, que ese niño, cuando eso ocurre, sufre sin ninguna duda un trauma y por lo tanto tenemos que trabajar para que la inserción provisional, la integración provisoria de ese niño con una familia adoptiva sea una integración exitosa. Es decir, que no haya retrocesos, que no haya marcha atrás, porque si fracasamos en ese proceso de adopción, será un segundo trauma al que estaremos sometiendo a ese niño. Ahí está el tema de las garantías, que es un tema esencial. Claro, los tiempos y las garantías, ¿no? Porque ahí es el equilibrio entre yo creo que no apurarse, eso pero es lo a su que vez me no parece retrasarse, que estamos camino a lograr o a mejorar. Esto es un proceso continuo, por supuesto. Yo estoy muy estimulado con lo que estamos haciendo y creo que hay datos e indicadores alentadores, sin duda, lo digo con total prudencia, pero desde luego nunca se alcanza el fin del camino en esto. Siempre hay que ser más eficiente. ¿Qué rol juega el Estado después de la adopción? ¿Qué rol juega el Estado? Sí. ¿Qué rol se juega a posteriori de la adopción? Bueno, porque lo que estabas pasa hablando un poco de la inserción de ese chico en una nueva familia, ¿no? ¿Correcto? La adopción, el tema, Julio, es que es un proceso complejo que tiene muchas aristas, que tiene muchas etapas distintas y que se juega en distintos planos. Se juega en el plano de la justicia de familia y se juega en el plano del INAU, en términos de que hay un proceso de valoración de las familias, como yo decía hoy, que quedan prontas para adoptar. Es decir, se construye un proyecto adoptivo en el cual convergen el proyecto de la familia con el proyecto del niño, sobre la base de que prevalece el interés superior del niño y que hay que encontrar, como se dice siempre, cuál es la familia indicada para ese niño y no el niño indicado para la familia. Y aquí la labor técnica, el trabajo de las duplas, de los asistentes sociales, de los psicólogos, es esencial. En la etapa de la valoración, que ahí actúan determinados técnicos que están capacitados para intervenir en esa etapa, y después en la etapa de seguimiento. Cuando se produce la tenencia administrativa o esa integración provisoria, no estamos frente a la adopción plena definitiva, estamos frente a esa inserción provisoria y ahí se abre un lapso de 1 año que es de integración y de seguimiento. Y ahí intervienen otras duplas que acompañan a las familias en ese seguimiento para asegurarnos que sea efectivamente exitoso, que no tenga retorno, como decíamos hoy. Y cuando al cabo del año técnicamente se corrobora que eso fue así, entonces ahí INAU cierra el seguimiento y habilita a esa familia que ya gestione ante la justicia lo que se llama la separación definitiva de la familia biológica y la adopción plena. Que ahí también hubo una modificación muy positiva de la ley de urgente consideración, porque antes esos eran 2 trámites judiciales distintos, cuando en realidad había que probar las mismas cosas y el contenido desde el punto de vista judicial era equivalente, las pruebas eran las mismas, se unificaron esos 2 procesos. No sentido que hubiera 2. Y por lo tanto ahora se hace en menos tiempo. Madrid. Bueno, a ver, yo lo primero que tengo para decir es que yo celebro que en un programa en horario central en la televisión nacional estemos hablando de adopción. Porque el tema adopción es un tema que para mí es uno de los temas tabú que todavía permanecen en la sociedad uruguaya. En la tele, en los medios de comunicación e incluso, digamos, públicamente, en los últimos años hemos podido posicionar temas como la diversidad sexual, como el suicidio, hemos podido darnos espacios para reflexionar. Y la adopción y lo que implica sigue siendo un tema tremendamente sensible, complejo y muy difícil de abordar para la gran mayoría, diría. Más cuando, por ejemplo, se enfrentan a un adoptado. Digo, para aquel que no lo sepa, yo ya lo he dicho públicamente hace un buen tiempo que yo fui adoptada. A los pocos días de haber nacido llegué a mi casa con Mario y Aida, que no era el 2000, fue mucho antes, fue en el 84. Y vaya si en aquel momento había que derribar barreras y tabúes y ni que hablar que superar lo que muchos podían entender como una vergüenza, ¿no? Porque en aquel momento
estaba claro, y hoy también, que si uno llega al proceso de adopción es porque lo primero que hay es que admitir que hay una imposibilidad desde el punto de vista biológico, ¿no? Que es la primera opción que las parejas optan, digamos, cuando quieren tener descendencia. Entonces, primero, tener que asumir eso, tener que asumir esa imposibilidad de llevar adelante un proceso de embarazo. Eso es lo primero que se tiene que trabajar a nivel de la pareja, y ya es un proceso bastante, puede ser doloroso para muchos. Imagínate, digamos, en los 80. Para mí mis viejos fueron tremendamente transgresores en aquel momento, ¿no? Valiente. Siempre Muy destaco esa actitud. Y ni que hablar, porque además lo llevaron siempre desde un lugar de hablarlo con tremenda libertad, que yo creo que es lo que lamentablemente hay que trabajar, y mucho, porque creo que, como decía Aurora, los prejuicios están, porque creo que lo primero es la pareja, en este caso porque estamos hablando de una pareja, pero también puede ser alguien. Hoy en día Uruguay da la posibilidad de adoptar ya sea un hombre o una mujer sola, ¿no? Soltero. Hogar monoparental. Hogar monoparental. Pero primero tratar de derribar esa barrera. Muchas veces las contras o los comentarios que tienen en el entorno familiar, que ocurre, por más insólito que uno pueda pensar, no lo van a decir, pero ese chico vendrá bien, estará sano, no tendrá nada, vos no sabés, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Claro, o sea, si hoy, hasta hoy en día, digamos, muchas familias que están en el proceso de adopción tienen esas consultas, imagínense lo que fue en el pasado, ¿no? Entonces, y ni que hablar en el caso de los adoptados. A mí me llegan unos cuantos mensajes por las redes sociales, tanto de padres que adoptaron como de hijos que fueron adoptados. Pero públicamente, como decía Aurora, al momento de exponer, de tener que hablar sobre el tema, de generar reflexión, es muy difícil. Porque al otro día se van a encontrar con el, ay, sí, es como, a mí por momentos me pasó, en muchos momentos de mi vida, que me llevaron como a la infantilización del asunto. Me explico, de, ay, qué bien, como una cosa de, no, es raro explicarlo, es raro transmitirlo, pero uno tiene como esa sensación entre sensibilidad y lástima, ¿viste? Una cosa medio raro, ¿eh? Claro, eso del acto maravilloso, que sin dudas que lo es un acto de amor, como tú decías, tal vez de los más grandes que uno puede hacer y llevar adelante en su vida. Pero cuesta mucho porque además vos no sabés cómo lo va a tomar el otro lado. Y ni que hablar si esa persona, quien fue adoptado, tiene una cuestión de búsqueda de su pasado porque se le mintió. Lamentablemente eso sigue pasando. O sea, ha pasado, pasa, y si no se revierte, seguirá pasando en otros que entienden que no es necesario contar, ¿no? Porque el libro de la vida empezó a partir de que ese niño llegó a ese hogar. Y no, o sea, la gestación no ocurrió allí, en ese seno familiar. Fue otra la historia que empezó en ese núcleo familiar. Antes, ese niño o esa niña tuvo una historia y merece, digamos, saber la verdad. Pero tiene que tener acceso a ella. Y hay quienes no lo hacen precisamente muchas veces para evitar, ¿no?, ese dolor, el que tenga que enfrentarse. Yo en la escuela en su momento, cuando fui a la escuela y yo decía que era adoptada, para mí no era algo tabú, para mí no era algo negativo. Y sin embargo, se utilizó, digamos, por muchos niños en aquel momento como herramienta de bullying, ¿no? Diciendo, vos sos adoptada, vos sos adoptada. Pero eso te pasó. Me pasó, a mí me pasó en la escuela. Claro. Y claro, yo tenía un seno familiar que me planteaba, claro, que me plantaba desde otro lugar. Porque, y de nuevo, ¿no? Porque creo que lo que hay que valorar es que los niños, por lo menos los niños adoptados, y a mí eso es lo que siempre yo trato de transmitir. El adoptado no fue abandonado. Yo no me quiero quedar, digamos, con esa idea, ¿no? Porque obviamente hubo un desprendimiento de quien lo gestó. Eso no hay dudas.
Pero si nos quedamos y nos anclamos ahí, tenemos una parte de la historia. Pero en verdad, ese niño que fue adoptado fue esperado, deseado, buscado de otra forma. Y finalmente llegó. Y casi diría, digamos, que no conozco, digamos, pero no conozco casos donde ese ser que llega a esa familia no sea lo más importante para esas personas que lo adoptaron. O sea, pasa a ser el centro de sus vidas como tal cual, digamos, un hijo... Hicieron mucho más un hijo sacrificio para tenerlo que otros que se padres. buscó. A mí lo que sí, y aprovecho que está Pablo acá para plantear el por qué, digamos, los tiempos de 18 meses, y yo me pregunto si no sé técnicamente, digamos, cuál es el argumento detrás de esos 18 meses y por qué, por ejemplo, no podemos pensar en una lista de espera de una preparación para esa familia de 9 meses. Porque el embarazo, cuando se gesta, ¿no? Una madre y un padre o una madre sola está... Son 9 meses. Son 9 meses, Totalmente. o sea, en los cuales se prepara para recibir esa nueva vida. ¿Por qué no se podría achicar a ese tiempo, a ese plazo? Totalmente. Ese fue un plazo máximo que estableció la ley, pero que además lo estableció con flexibilidad, en el sentido de que cada realidad es diferente, cada niño es distinto y cada contexto familiar también es diverso. Entonces, muchas veces 18 meses puede ser mucho, otras veces puede ser poco. La propia ley previó la posibilidad de que mediando informes técnicos, si se necesita más tiempo para seguir trabajando con las familias, porque muchas veces estamos hablando de relaciones humanas, ¿no? Y las familias que ingresan al sistema, todas son distintas y están en etapas de la vida distintas y tienen distintos grados de certeza y de seguridad en lo que van a hacer o en lo que quieren hacer. O como decía Aurora, y lo comparto, no todas llegan al sistema con el mismo conocimiento de qué es adoptar, de qué significa adoptar, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la afiliación, desde el punto de vista jurídico. Y la propia dinámica es necesaria a los efectos de la sensibilización, de la información. Con algunas familias, 18 meses puede ser un plazo relativamente exiguo y se necesita más tiempo. Con algunas otras se alcanza con mucho menos. Porque además de lo que se trata es de llegar a la conclusión de que hay una situación de idoneidad, de que las familias están en condiciones de cuidar, de incorporar, de integrar. Y al mismo tiempo, por supuesto, de generar, digamos, la integración y el vínculo indicado en función de las características de cada niño y de cada familia. Creo que la ley de urgente consideración también fue muy sabia en algo que además tampoco innovó la ley, que ya ocurría antes, que es la posibilidad precisamente, en aquellos casos donde los vínculos ya están generados y donde los lazos, como dice la ley, son de tal envergadura cuando hay niños que ya están plenamente integrados a un núcleo familiar por distintas circunstancias de la vida, de que no tengan que pasar por todo el proceso. Estamos de los hablando de 18 que, meses. por ejemplo, capaz que no te de tíos que ya lo conozcan. Por ejemplo. Que lo adopta el tío o el padrino. O niños que por alguna razón... Que ya tienen un vínculo anterior. Que tienen un vínculo con lo que se llama una familia extensa, como pueden ser los tíos, o que eventualmente tienen un vínculo con una familia porque tienen una relación de toda la vida, Exacto. que está bien, te entiendo. O porque además el Código de la Niñez admite que la tenencia de un niño la pueda pedir cualquier persona. Y si el juez de familia entiende que corresponde otorgar esa tenencia porque ese niño en determinado momento de la vida lo único que tiene es ese referente adulto que está pidiendo la tenencia, el juez la concede. Después, con el tiempo, si se generan los lazos de esa envergadura que dice la ley, si además romper esos lazos o discontinuarlos puede generar un grave daño al interés superior de ese niño, la ley habilita a que el juez, Cuando por hay lo una tanto, madre decrete la soltera, por adopción. ejemplo. A ver, te digo, hay una cosa que es muy importante. Recién, cuando tú empezaste, dijiste, ¿qué pensás de la adopción? ¿Cómo está la adopción hoy? Y habló el doctor Abdal. A mí me gustaría dar mi opinión como parte de la asociación. O sea que se va, viste que los temas se van para un lado para el otro. Hay alguna diferencia que tenemos con el doctor Abdala, que él sabe que la tenemos. ¿Cómo está creo que la pregunta fue cómo está la adopción en Uruguay? ¿Cómo está la adopción? Ahí está. Bien. Entonces, hay una serie de cosas que a nosotros nos gusta siempre trabajar. Quiero que quede en principio claro que esto no es una disputa entre APAU y Abdala, ni entre APAU y el INAU, ni a ver quién gana la queriada, a ver quién es más rápido, quién tiene mejores argumentos. Esto es, estamos trabajando por los niños, estamos trabajando por la adopción, estamos trabajando por mejorar, estamos trabajando para buscar un futuro mejor. Y esto es, enfrentamos, presentamos todas las cosas, presentamos las dudas, presentamos lo que nos preocupa y nos ponemos de acuerdo o no, pero presentamos lo que pensamos.
Nosotros decimos, la adopción mejoró desde la otra administración, ya que se la nombra tanto, a la actual. No, no mejoró. ¿Y por qué digo que no mejoró? Porque nosotros, cuando fuimos al Parlamento a discutir por el tema de la LUC, les dijimos, esto no necesita cambios en la legislación, necesita mayor cantidad de técnicos, necesitamos más técnicos. Si los técnicos no hacen la valoración, ¿por qué se demoraba 3 años en hacer todo el proceso? Por la falta de técnicos. Porque no había técnicos suficientes. Porque magia no se puede hacer. Ahora, hay una cosa que tiene que quedarnos clara. Los niños no quedan sin respuesta. Porque cuando los niños pasan, el juez dictamina que están con adoptabilidad, automáticamente el INAU pide al INAU una familia y en el INAU siempre hay, en aquel momento, antes, había unas 70, 80 familias esperando, que tenían un rango de edades distinto. Bien, en este momento hay 300 familias en la RUA, así que tienen para elegir. O sea que cada vez que queda un niño sin familia, Claro, siempre va a tener una familia para... Siempre, Bien. siempre. Pero, Aurora, ¿por qué Lo que se aumentaron? demora, ¿no? déjame terminar, por favor, porque si no se me No, arma. breve. ¿Por qué aumentaron las adopciones ahora estos 2 Sí años? aumentaron, pero aumentaron un número que es exiguo. A ver, la LUC lo que hizo fue mejorar el tiempo de valoración de la familia. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora en el RUA hay 300 familias y antes había 70? ¿En el qué, Porque- perdóname? ¿Por qué en el RUA? En el registro único. Ah, bien, bien, bien. Donde están todas las Por eso personas. estamos los Perdón. técnicos, no sé, yo y la gente mucho menos, dice, ¿qué será el RUA? La gente que... El RUA es el registro único, es donde Bien. están las personas que fueron habilitadas. Ahora hay más que debieron familias que habilitadas. antes. Hay muchísimas más Ajá. familias habilitadas. ¿Por qué hay más? Porque se aceleró el tiempo de valoración. Ahora, ¿esto quiere decir que las familias van a adoptar más rápido? No. ¿Tú sabes en cuánto está el tiempo de integración de un niño en este momento de la adopción? Lo que llaman en macro la adopción. ¿Sabes cuánto está? No. 3 años. Lo mismo que estábamos antes. ¿Y cómo lo No sé es yo? así, no es así. Porque hay... Bueno, yo lo dejé, Abdala. Sí, déjenme no, este yo a mí. después le voy a contestar si Estamos pide, en me un- habilita. Por supuesto, claro, claro. La gente de APAU no debe tener diferencia con el resto de las familias. En este momento se están integrando las familias que se inscribieron en el 2019 Claro, y no. en el 2020. Y las que se inscribieron antes también. En 2019, no, domicilio. Y por lo eso que le da me el dijeron los promedio que le técnicos da. es 2019 y 2020. Si no me mintió el director No, del por Departamento supuesto, de Adopciones. por supuesto que están integrando y también las del 2021. 2019, no. Si no, se están pasando por encima. Y nosotros tenemos un orden de prelación. Los promedios le dan eso por el atraso fenomenal que recibimos Bueno, nosotros tenemos, en el ahí 2020. está. Y lo vamos a seguir teniendo. Porque No, si no no, lo- es que fabrican no lo- más es que ya niños. no lo tenemos, Aurora. Bueno, ¿Cómo Abdala, que si lo nos vamos a ponemos a seguir debatir, teniendo? no nos Bueno, van a entender la yo Pará, después- está bien, para después terminar contesto, Aurora después y vamos con Pablo, también Sí, que Pablo sí, pueda dale, rebatir dale. también lo Claro, que... claro, pero después si no arriba nos chocamos y la dale, gente dale. no nos entiende. Terminá Adelante, Aurora y adelante. después Lo vamos con Pablo. importante Sí, es, perfecto. hoy yo decía cuando hablamos con los compañeros, hay que tener presente una cosa. Nosotros acá estamos en polémica, en un bar, ¿verdad? Sí. Pero este bar tiene una particularidad. Tiene una ventanita ya. Y nos está mirando mucha gente. Ujú. Gente que está esperando, gente que está en espera, gente Porque que está tiene por la idea adoptar. y no se anima a dar el paso. Pero además hay muchos hijos. Entonces, siempre tenemos que ser correctos y justos en lo que planteamos sin equivocarnos. ¿Por qué se demora? Porque tenemos una cantidad de familias. ¿Dónde espera la familia ahora? En el RUA. La familia entra al RUA y espera allí un año, o 9 meses, 10 meses, un año para integrar. O sea, terminas tu proceso, te dicen estás en el RUA, Para integrar es para adoptar, digamos. para adoptar, Una forma ahí está. Ok. Porque adoptar se supone que es cuando terminas el proceso. Pero bueno, Bien. para adoptar, para que se entienda, para adoptar. Bien. ¿Cuánto demoras? Y se demora para integrar un niño o adoptar, se demora aproximadamente 9 meses, un año. Esto es la gente que está integrando ahora en 2019, 2020. ¿Por qué decimos 2019 y 2020? Porque vos va en orden de prelación. Nosotros tenemos un orden. Por supuesto que sí. Llega un niño que tiene determinadas características. La gente del 2019, la del 2020, no acepta ese niño. Si hay una en el 2021 que lo acepta, subís y lo adoptas en la Claro, familia. pero Que primero todo se sigue el orden hasta que llegue Pero el se sigue el orden porque es un orden de inscripción y eso se debe respetar, está establecido en el código. Bien. Bien, entonces, realmente lo que nos está faltando es una cantidad de técnicos. En este momento, el otro día, Abdala decía 30 técnicos. Sí.
Creo que yo tengo un número más bajo, capaz que aumentó después que yo hablamos con Mapau con la dirección de adopciones. Pero sí, aunque sean 30, ustedes imagínense que hay 30, estamos hablando entre las duplas de valoración, que decía él, que es la que hace la valoración, y las de seguimiento, que son diferentes, ocupan distintas etapas en la vida de la familia. Si tenemos esa cantidad y tenemos, ustedes imagínense, tenemos en este momento 299 familias se inscribieron en el 2022, ¿no? La dupla de valoración... 229. 229. Sí. Ah, capaz que equivoqué el numerito acá. Las 11 duplas de valoración, que es el número que yo tengo, tienen que trabajar con las familias que están inscritas luego de octubre del 2021 y con las 229, que dice el doctor, del 2022. Tenemos 10, 11, pónganle 15. Es un exceso. No le dan los tiempos. Tenemos las para hacer... Ahora, sin embargo, están en el RUA. La dupla de seguimiento. Eso no se entiende muy bien. Están valoradas y Igual están inscritas en el RUA. vamos a meter una y una porque si no Sí. va a ser una pero digo, y Ahí va. tenemos la dupla de seguimiento. Piñe. Entonces veamos, Sí. la dupla de seguimiento. Piñe, Está, pero yo lo que te pido es que seguir redondear. Claro, por eso así digo, vamos y estoy venimos. hablando si no- con el tema de las A ver, duplas. Entonces pago- tenemos las 255 Pago duplas. porque bogas y porque no bogas palos. No, Sí, Abdala, por eso digo, yo no pero vengo... Yo la escuché, Aurora, ahora déjeme hablar a mí. terminar con esto de Pero las es duplas. es que el conductor me dio la palabra. No, está bien, pero Aurora, redondeame, no, me parece. en las duplas. Porque así también Por vamos eso y digo- venimos, incluso los otros participantes del programa. No, yo decía Sí, que sí, sí. las duplas no nos dan la cantidad y entonces las duplas tienen un trabajo que realizar. Si son pocas duplas y mucha gente, lo que pasa es que se pierde la efectividad, porque la gente no puede trabajar, no tiene 3 Pues cuerpos. sí que faltaría más personal todavía. Muchísima. Bien. Pablo. Se pierde la efectividad y resulta que tenemos 200 y pico de familias prontas para adoptar en el RUA. 3 veces más que las que teníamos hace 3 años, donde había 60 o 70 familias. Yo, francamente, no entiendo muy bien, porque esto tiene que ver con la pregunta que hacía Nicolás. ¿Por qué razón tenemos 2 años consecutivos y vamos por el tercero? Porque ya llevamos integrados al 31 de marzo 49 niños en lo que va el 2023. ¿Por qué tenemos esta sucesión de años que han sido récord? Y bueno, porque precisamente tenemos más familias inscritas en el RUA. Y yo prefiero a las familias esperando en el RUA para que se concrete la integración a lo que ocurría antes. Te hago solo una que las preguntita. teníamos Los que 4 están en el años RUA, inscritas y no se avanzaba con ellas. Los que pasan al RUA, ¿está bien dicho? Sí, registro único Quiere de decir que aspirantes. esos ya están preparados, Prontos para... aprobados, por decirlo de alguna manera, para recibir. Prontos para integrar. Perfecto. Y eso es lo que explica que este año, el 2022, hayamos tenido 151 integraciones y en el 2022 151 y en el 2021 125, cuando el promedio de los últimos 20 años fueron 69. Y eso no es magia, como decía Aurora, eso es porque hay eficiencia. Y eso es porque incorporamos técnicos, como nos vienen reclamando desde que empezamos. Palos porque bogas y porque no bogas palos. Porque fíjese usted que incorporamos 30 técnicos entre los ingresos que fueron 24, más 6 traslados dentro del INAU, para reforzar la valoración y el seguimiento. Y el otro día yo leía declaraciones, hace 2 días, de la señora Reolón, diciendo que los técnicos en realidad están, pero son malos técnicos, porque tienen preconceptos. Y utilizó una expresión, esto es como una especie de caño viejo, entran por un lado y salen por el otro. Entonces, cuando no hay técnico, porque no hay técnico. Cuando hay técnico, porque los técnicos no sirven. Entonces yo francamente no entiendo. La señora Reolón y APAP, claramente, durante toda la etapa previa a la ley de urgente consideración, tuvieron consideraciones severísimas y pronosticaron resultados trágicos, ¿no? Se habló de comercio de niños, ella misma lo declaró. Ella misma expresó que las madres que compraran a los niños iban a ir con los niños abajo del brazo a presentarse ante el juez. Bueno, nada de eso ocurrió. Entonces yo digo, yo respeto mucho a PAP, creo que la opinión de todos aquí vale igual. No importa más la opinión mía que la de Aurora Reolón, todas son legítimas, pero me parece que no podemos pelearlos con la realidad. Tenemos que ser serios y vamos a entendernos. Creo que APAP, por supuesto, tiene todo el derecho del mundo a expresarse. Ahora, APAP representa la opinión de la señora Reolón y de sus, creo que 100 o 200 afiliados, no sé cuántos son. Pero los padres adoptantes, los de antes y los que están aspirando a ser adoptantes, son mucho más que 100 o que 200, ¿no? Esto es como aquello de los ¿Cómo sabe que intereses no los difusos. represento? Nadie puede representar a la humanidad.
Nadie puede representar a los tampoco. padres adoptivos, o a los padres, o a las madres. Entonces digo, yo recibo permanentemente respuestas de padres y de madres y de familias adoptivas que están muy conformes. Y Hablar muy de contentos. familias, pero yo, por ejemplo, y esto te lo digo porque la conozco, conozco una señora que ella está sola, se separó y adoptó. Lo que quería preguntarte puntualmente es, ¿hay algún tipo de preferencia cuando es una familia que cuando es una persona sola? Y te digo también por la adopción de aquellos matrimonios que son del mismo sexo, por ejemplo. No, por supuesto que no hay preferencia por esa condición. Los técnicos que actúan con absoluta independencia técnica y de criterio y sin la más mínima incidencia, ya no solo del directorio, tampoco de la propia dirección del área de adopciones, bueno, analizan técnicamente aspectos vinculados con la idoneidad en cada caso concreto, independientemente de la orientación sexual. Ahora, de hecho, como decía muy bien Patricia, avanzan cada vez más las incorporaciones con hogares monoparentales, de hombres, de mujeres, con parejas del mismo sexo, por supuesto que también, con parejas de distinto sexo, obviamente que siguen siendo la mayoría. Ahora, en esto, y también en eso quiero marcar una diferencia con la señora Riolón, el registro único de aspirantes no es anotarse en el registro para acceder a la vivienda, o no es entrar a un banco y sacar número, a ver cuándo me toca. Por supuesto que el orden importa, pero no es el único factor. Porque muchas veces pasa que hay familias que están prontas, que completaron la valoración, que ingresaron al RUA, pero después los técnicos de seguimiento, que no son los mismos que los valoraron, entienden que no están dadas las condiciones por alguna razón de la vida en ese Sí, porque mismo capaz que en momento esos 18 para meses que pasó integren. algo, ponele. Exacto, exactamente. Entonces ahí es donde... No, pues yo estaba pensando en 18 meses, hoy día, con lo que duran las parejas, hoy día, 18 meses. Y se puede pueden pasar llegar a cualquier cosa en separar, 18 obvio. meses. Pero hay marchas no es un contra chiste, en realidad. Hay marchas ¿Cuántas contra parejas se marchas? casan y a los 6 meses están separadas? Dios? Avances, retrocesos. Entonces, Pero en los en 18 los promedios meses no se será. ahogan los enanos, como se dice, ¿no? Entonces, yo no sé, eso de que se demora 3 años en integrar, ¿no? Capaz que se demoraba antes. Lo que pasa es que no nos olvidemos. Cuando nosotros asumimos hace 3 años, había 404 familias, el 1 de abril del 2020, que fue el día que yo asumí, que no habían sido convocadas para ser valoradas. Ahora se valora en tiempo y se valora mejor que lo que se valoraba antes. Porque, entre otras cosas, los talleres, que se hacen todos los talleres, en eso también discrepo con la señora Rolón, que ha dicho que se hacen menos talleres que antes. No es verdad. Sí. Se siguen haciendo 10 talleres entre sensibilización e integración. Se hacen además completamente y se hacen antes de integrar. En el periodo pasado, como no había recursos humanos como ahora sí hay, lo que pasaba era que muchas veces se integraba a los niños con las familias y los talleres de preintegración se hacían después de la integración. Perdón, pero a mí me queda una duda, Pablo, simplemente de las cifras. En el registro, entonces, que ya están en condiciones para adoptar, ¿cuántas familias son? ¿Cuántas personas son? En este momento, es la cifra que decía Riolón, 200 y pico en este momento. Ok, y en el paso previo, o sea, que están inscritos pero que todavía no fueron En este valorados. momento estamos trabajando con unas 60 o 70 familias, esto es muy dinámico, que están dentro de ese plazo. Que no entraron todavía en el registro. Que no entraron. Que están en el paso previo, digamos. Exactamente. Ahora, ¿qué nos está pasando? Que de los 540, que creo que decía Julio hace un rato, que tienen la condición de adoptabilidad, y de esos 540, apenas 40 o 50 están en la franja de primera infancia. Porque los demás salen, Claro. salen integrados Pero es una pregunta. con las familias que están en el registro. Pará, Ahora, arrastramos, si hubiéramos hecho las cosas con más eficiencia en el pasado, y yo no quiero, por supuesto, politizar un tema que no se debe politizar, por supuesto, por supuesto. No. Pero, a ver, pero no tengo más remedio que ser objetivo y Siempre miramos y que dar atrás. datos. Sos subjetivo. No soy Sos subjetivo, pero estoy dando Partido datos. de gobierno. Pero Lalo, Sí, está bien. estoy dando Hay datos. Tenés razón. Pero Hay cuando caso. yo asumí era la realidad que nos encontramos. A ver, Lalo. Perdón, no es por esto, pero ya me estaba pidiendo Lalo hacía rato la palabra. No, con mucho gusto, Sí, adelante. yo creo que acá hay una cuestión de que discutir así, pero tengo ganas de levantarme y irme. Estamos hablando de niños y niñas que van a ser adoptados por padres, o padre o madre, ¿tá? Están buscando tener una familia, consolidar desde abajo. Están contando decir, no, porque antes éramos mejor y ahora somos unos cracks. No, es un problema. No, yo no dije El problema eso, de la ¿eh? adoptabilidad Yo no dije es un eso. problema. Es un problema. ¿Tá? Y es de años. Yo lo hablo con mucha sensibilidad porque ya lo he dicho acá, así como Patricia reconoció su situación de haber sido adoptada, yo soy de una familia que mi mamá, en aquella época, mi mamá falleció en el año 1968, hasta ese momento era
cuidadora del Consejo del Niño. ¿Ah? Por tanto, más que vivía toda aquella situación, porque mi vieja nos llevaba a tiro cuando llegaba alguno de los niños que mi mamá traía para que le entregaban el consejo para quedarse en mi casa. Acá somos todos hermanos, ninguno es Fernández más que nadie, ya saben, somos todos hermanos, yo qué sé cuántos. Llegaron no se podía. Es más, fue cambiando todo aquello, porque en aquello no se decía nada de la adopción, ni se hablaba, ¿verdad? En mi casa, yo tengo hermanos, algunos ya falleció, que han adoptado. Yo creo que se enteraron, pero nunca asumieron, porque claro, estaban en la familia que se habían integrado. A mí no me gusta eso no me gusta, pero evidentemente es un tema técnico, de decir, los niños rompieron con su vínculo. Los niños rompieron con nadie. Los niños están ahí y el vínculo se les rompió. Ellos no rompieron con nadie, ¿verdad? Porque se rompió el vínculo. La madre no sé qué, o el padre, o que lo que sea. Entonces, si hay alguien que no lo rompió, es el niño. Por obviamente. eso, entonces eso dice, el niño rompe, pero ustedes dicen... Se rompió el vínculo. No, que se rompió el vínculo. Rompió el vínculo. Que se El niño rompió no el rompió vínculo. nada. Entonces, yo creo que es un tema muy particular, porque después en el desarrollo de la vida de la pareja, sin duda, o quien adopte, sin duda, es su hijo o su hija. Pero es el niño también. Y como bien lo señala ahí Patricia, ¿no? Lo vivió. Vivís, sentís. Y hay momentos en que, por más que el niño haya sido criado con el mayor de los cariños, con todo lo que sea, hay momentos que dicen, yo quiero saber quién es mi madre o mi padre. Y sale a buscar. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Es decir, la adopción es una cuestión muy, muy profundamente humana, porque estamos hablando de niños que perdieron todo vínculo y que lo van a tomar otros. Disculpa, no te entiendo cuestionamiento del proceso que se está dando. ¿Te parece Yo no bien estoy o no? hablando del proceso porque creo que es horrible discutir el proceso. Pero ¿cómo va a ser horrible si la política justamente... Pero me caigo y no me levanto. Qué raro que estás en contra de lo que estoy diciendo. No, yo lo siento así. ¿Cómo voy a estar en porque contra lo viví, de una persona que porque además... lo viví. Sí, obvio, Te pero puedo entonces decir que lo viví. Te voy a decir una cosa, mirá. Pero déjame preguntártelo. Déjame preguntarte. Te estoy preguntando, se está planteando por parte de una organización un cuestionamiento a quienes hoy son jerarcas de gobierno y me gustaría conocer tu opinión de ese tema. No, es una cosa, porque no voy a entrar en esto, porque va a decir Abdala que es lo mejor y ella va a decir que no. Entonces voy a dejar que sigan poniendo elementos para que, como ella había No, pero vos decía, arrancaste los diciendo de que la te parece horrible la ventanita, discusión. ¿Te los parece de la horrible ventana- esto? Y bueno, si te molesta, ¿qué querés que haga? No, a mí no me molesta. Me Te molesta que yo pregunto diga, por qué te parece me horrible. molesta que estén discutiendo los números. Me molesta a mí. Pero ¿cómo te va a molestar discutir los números? Son esenciales. A ver mí si me tenemos ¿Y por mejor qué? desempeño. ¿Cómo me van a molestar? No. Porque me molesta. ¿Te molesta? Bueno, me está, molesta. pero entonces, Entonces, no seas en pará. aquella época, que voy a decirte, perdóname. Perdón, creí que habías terminado. No terminé si él corta. Creí que habías terminado, nada más. No dije que habías terminado, que creía que habías seguir el desarrollo siempre de los programas, de saber que siempre Lucich me va a cortar. Siempre lo vas a cortar. No, hay me un parece. tema No, que yo quiero- ahora quiero voy a tomar tomarlo, una cosa que quiero la voy a decir muy seguirlo. en serio. Quiero Yo no seguirlo te en corto, serio. te escucho mucho y te respeto mucho. Y lo que has contado de tu familia me parece esencial. Me parece esencial también continuar con tu razonamiento, no cortarte, sino ver qué opinas de que haya más adopciones. Me parece muy bien que haya mucho más adopciones. Bueno, es más, y también, hace unos años, busqué, cuando habían amigos que estaban buscando adopción, que adoptaran. A ver, yo voy a decir una cuestión. Pasaron el tiempo y perdí aquello de qué había cambiado. ¿Ah? De que podían adoptar mujeres solas o hombres. Voy a decir una cosa. Si las cosas habrían cambiado cuando murió mi madre, había una niña, ya pasaban aquella época a segunda infancia. Cuando llegaban a los 12 años pasaban a segunda infancia y a ver si era crudo aquello. Pasaban a segunda infancia, se lo sacaban a la cuidadora y volvía al Consejo de Niños si la cuidadora era de primera infancia nada más. ¿Tá? Durísimo. Y mi madre, estaban en el proceso, mi madre fallece, mi padre va al Consejo de Niños para seguir la adopción, y digo, no, hombres solos no. En aquella época, si calculemos, después arregló, yo que sé, otras cosas. Entonces, yo creo que lo que hay que mirar es en la adopción y más allá de que si los números han avanzado, mejor. ¿Tá? Y no sé si fue el look o qué. El país, si nosotros estamos siendo mucho más humanos con los niños.
Obviamente. Y más en una sociedad donde cada vez vamos teniendo más problemas justamente, ¿tá? De parejas que tienen, o de parejas, o de padres, o de madres, que caen en el delito o en muchas cosas, y esos niños van a una institución como es el INAU, tratando de tener todo el mayor cariño, pero por supuesto, buscando a ver si pueden tener el hogar que les permita desarrollarse como seres humanos realmente. Pablo o Nico, no sé qué quiere agarrar la ¿Puedo palabra, tira la pausa. acotar algo de esto que dice Sí, Lalo? claro. En un sentido constructivo. Por supuesto. Comparto todo lo que él ha dicho y creo que el estilo de ese razonamiento es absolutamente compartible. Tanto es así que más allá de la discusión que tuvimos el 27 de marzo del año pasado y los 2 artículos que fueron impugnados, esa discusión se laudó. Y yo soy integrante del sistema político. Debo reconocer 2 cosas. La primera, que la directora de la oposición, la directora del Frente Amplio, Natalia Argencio, que actúa con una gran lealtad hacia el INAU, con la que tenemos discrepancias y diferencias, en estos temas hemos tenido coincidencias y ha acompañado las decisiones que hemos tomado en la incorporación de recursos humanos, en los cambios que hemos procesado. Primera cosa. Y segunda cosa, una vez laudada esa discusión y dirimida esa disputa que tuvimos y que se laudó el 27 de marzo, todas las veces que voy al Parlamento y hablo de esto y doy estas cifras y relato y describo los avances que hemos tenido en todo el proceso de adopción, registro consensos y entendimientos muy importantes con todos los partidos, inclusive con el partido de la oposición. Entonces digo, esto creo que es una buena noticia, porque si a ti lo que te inquieta, y a mí también, es que en todo caso aquí pongamos el centro donde lo tenemos que poner, que es en el interés superior del niño, me parece que vamos poco a poco encontrando esas coincidencias y construyendo esos acuerdos. Ya vamos a seguir, ya la seguimos, ¿eh? Bien. Sergio. Colágeno Duo Abies es una fórmula exclusiva con el doble aporte de colágeno tipo 2, UC2, L-carnitina Carnipure. Una sola toma diaria en cápsula vegetal V-Caps aporta lo necesario para favorecer la reconstrucción articular. Su aporte de L-carnitina favorece la recuperación de las microlesiones asociadas al deporte y ayuda a evitar la pérdida de masa muscular. Una fórmula que tiene el respaldo de Lonza Suiza. Cuando elegimos Laboratorio Abies, estamos eligiendo natural con calidad farmacéutica. Muy bien, quiero decir, ahí estamos viendo, miren lo que es esa parejita corriendo ahí por la rampa. Bueno, DirecTV Ya te prepago. ves, ¿eh? Como que Ya te ves. ya estoy corriendo. Mañana, Por eso. mañana Ya con te un ves. gimnasio. Claro. Mañana cruzamos seguro, Pablo. Bueno, DirecTV prepago extendió su super oferta. Sí, adquirí tu kit desde 490 pesos y recargalo desde solo 260. Y con 5 días gratis con tu primer recarga. Así es DirecTV prepago en abril. No esperes más. Disfruta ahora de las mejores ligas de fútbol, noticias, series en exclusiva y más. Mucho más con DirecTV prepago. Pausa y ya seguimos aquí en Polémica en el Bar. En vivo en el 10, el canal uruguayo. ¿Cuál es la tuya? La tuya es la que te da el sabor y aroma de verdad. Yerba compuesta Biomate Cannabis. Hacé la tuya. La humedad. Nissan X-Trail iPower. 900 kilómetros de autonomía. Un eléctrico para que llegues lejos. Cinco minutos pasan de las 10 de la noche, seguimos haciendo Polémica en el Bar en vivo aquí en el 10, el canal uruguayo. Bueno, quedan varias preguntas para hacer. Algunas, por ejemplo, que son las primeras que se me ocurren, es una vez que están digamos que fueron estudiados o que fueron entrevistados o lo que fuera, entran a este registro, ¿cómo era? El RUA. El RUA, registro único de aspirantes. De aspirantes. Y después no hay tantos niños, calculo, para tantas familias. Claro. O sí, ¿cuántos niños están en adopción? Niños, bebés. Hay 445 en este Está bien, momento. pero ¿cuántos para hay adoptar. seguramente los que la mayoría de las familias quieren? ¿No? En este Muchos. momento yo lo dije antes, 400. tendremos unos 40 o 50 aproximadamente. El tema es que naturalmente esto es dinámico, ¿no? Claro. Unos salen y otros entran. Sí. Trabajamos también en la franja inmediatamente posterior. Es decir, más allá de que está claro que la aspiración mayor de las familias es incorporar niños recién nacidos o en la franja de 0 a 2 o de 0 a 3, por supuesto que trabajamos con la de 4 años, con los de 5 años. Es a partir de los 5 que la cosa se empieza a complicar. No quiere decir esto que no salgan integraciones de niños más grandes. Salen,
pero salen muchas menos. Por eso mismo es que nos hemos planteado Esta campaña y esta política y esta estrategia de sensibilizar, porque entendemos que las condiciones se dan como para que esos niños se puedan incorporar por algo que antes se decía, que lo decía Aurora, que lo dijo Julio también, que lo dijo Patricia, en el sentido de que el concepto de que los seres humanos somos gregarios. Los niños, por la misma razón que nos acontecería a cualquiera de nosotros, están íntimamente deseosos de vivir en familia. Aunque de pronto no lo expresen o no lo externalicen o no lo digan de manera manifiesta y explícita, es notorio que están aspirando a poder contar con esa posibilidad. Pero una preguntita nomás, Patricia, discúlpame. Pero un bebé que entra al INAU enseguida tiene familia. Inmediatamente. Bueno, Digo, depende. porque si hay tantas familias esperando, digo, Bueno, en natural. esos casos sea... A ver, muchas veces ocurre que ni siquiera entran al INAU. Bueno, se está dando... quiero decir que... No, pero por ejemplo, se está dando que los jueces están decretando, es una tendencia creciente, la inserción provisional cuando están en el Pereira Rosell, por ejemplo. Entonces ya salen integrados a una familia del RUA sin pasar por el INAU. Perfecto, eso está también bien. acontece. ¿Y cuándo se decide que un niño se puede dar en adopción? Se decide cuando, desde el punto de vista técnico... Te explico lo que digo, cuando un bebé, porque digo, los recién equipos nacido. del INAU han constatado una realidad familiar en función de la cual los vínculos se han roto, como decíamos hoy, y en la actividad que tenemos cotidianamente con la justicia de familia especializada, que es la que decreta la adoptabilidad y la inserción provisoria, INAU informa al juez de esa circunstancia, el juez eventualmente pide diligencias complementarias, la justicia de familia es una justicia especializada, tiene además sus propios equipos técnicos, tiene el Instituto Técnico Forense, se apoya en el INAU, que es el auxiliar de la justicia, y en función de eso, naturalmente, se llega a esa conclusión. Creo que ahí la palabra provisoria es donde tal Daniel. vez muchos le temen, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si yo recibo un niño, lo tengo conmigo durante 6 meses, Y después, ¿no? y después. El juez me dice, no, en verdad los lazos con la familia biológica se recomponen, entonces ahí... Eso no Ahora, pasa. acá dice que no pasa nunca eso. No, es que en general no acontece. Eso no pasa. En general no acontece porque Bueno, más allá de que me pregunto, digo, porque hay quienes se lo pueden estar preguntando. Sí, pero O sea, más allá del de otro que lado se- me parece importante aclararlo. Patricia, más allá de que se llame formalmente integración provisoria o tenencia administrativa o inserción provisional, está claro que eso tiene prácticamente un carácter definitivo, lo tiene. Porque cuando se llega a eso es porque está claro que los vínculos se han roto y está claro que como lo que prevalece es el interés superior del niño, difícilmente, porque los tiempos de los niños no son los tiempos de los adultos, cuando los adultos tienen determinadas debilidades, porque sus capacidades de cuidar y de atender y de criar y de educar se han debilitado, se han fragilizado, difícilmente las fortalezcan o las recompongan antes de lo que los niños necesitan una solución que siempre es perentoria. Una pregunta, Pablo, que me llegó ahora mucho a través de las redes sociales. ¿Cuántas de las personas que se inscriben con la intención de pasar por ese proceso de estudio para formar parte del registro, cuántos son rechazados? No tengo en este momento el dato, para serte absolutamente franco, pero ocurre con relativa frecuencia. Seguramente es un porcentaje importante, no tengo el número en este momento para serte honesto, pero ocurre con relativa frecuencia. Muchas veces no son rechazados de plano o liminarmente, muchas veces quedan, por ejemplo, en suspenso, porque de pronto en ese momento no es la oportunidad indicada para inscribirlos en el RUA o aún inscritos en el RUA, como yo dije hoy, para que ya integren o para ya integrarles un niño en adopción. Cada respuesta tiene más preguntas, ¿no? No, claro, porque Aurora me parece, pregunta. digamos, que acá no hay respuestas generales Seguro. muchas veces y lo que ocurre es que hay que estudiar Es así, caso a caso. es así, Entonces, es así. complejo. Aurora, Es así. Pero además, Hay- ¿cuáles son las exigencias de los padres adoptados? Hay una cosa que creo que no tiene que quedar en el aire porque no está buena. Yo hablé de las duplas, que habían pocas duplas, que me parece que se necesitarían mucho más por la cantidad de gente que está en proceso. Duplas de técnicos. Duplas de técnico, ahí está. Equipos técnicos, un trabajador social y un psicólogo que son los que atienden. Primera etapa cuando está en la valoración y luego, después que entra al registro único, hacen un seguimiento, porque la dupla hace un seguimiento mientras estás en el RUA y después hace un seguimiento esa misma dupla cuando integraste un niño. Eso lleva un año. Debería haber cierta asiduidad. ¿Qué pasa cuando hay pocas duplas? Esas duplas están sobreexigidas de trabajo y entonces no pueden. Una de las quejas que presentamos los papás, y supongo que no solo nosotros, porque nos ha dicho
El director con el que tenemos una muy buena relación, el director del Departamento de Adopciones, que la gente se queja porque no les llaman, no saben en qué están 1 año en el RUA o 6 meses, 7 meses sin recibir una notificación de nada. Porque es cierto que lo que tiene que hacer el INAU es encontrar respuesta para los niños, no para los padres. Pero un papá que está esperando, de vez en cuando hay que hacer un seguimiento para que podamos saber cómo está, porque lo que vos decís, el papá en 6 meses, los papás se pueden haber separado, pueden haber tenido un problema económico severísimo, entonces hay una cantidad de cosas que pueden cambiar. Por tanto, hay que hacer un seguimiento. Ni decir lo que hay que hacer es seguimiento a los papás que ya tienen niñitos integrados y que hay que hacer un seguimiento. Si tenemos pocos técnicos, hay menos cantidad de seguimiento. Tenemos más que antes, ¿no, señora? Tenemos más que Voy a antes. ser abogado del diablo. Tenemos más que antes, ¿no, señora? No, más o ¿Qué menos. pasa? No, Entonces, tenemos más que antes. Déjeme, ¿usted Julia. estaba conforme con la cantidad de duplas, de seguimiento y del trabajo que se hacía antes? No, Julia. Entonces, A ¿por ver, qué pide más técnicos ahora? ¿Cómo no voy a Antes, pedir? cuando pedía Lo pedimos, técnicos, ¿se claro. los daban? Claro que los pedíamos. ¿Y se los daban? Mire, Julia. Quiero, ¿Está porque enojada usted... conmigo, No, Julia? no tengo nada con bien. usted, pero quiero Porque- aclarar, A ver, señora, porque a hay ver. gente que nos escucha. Claro, por eso Y entonces, mismo. como usted carga las tintas con respecto a todo lo que se está trabajando en este Lo que momento, yo dije yo fue- me pregunto, antes, su papel, ¿cuál era? Julia. ¿Qué hacía? Julia. ¿Qué le contestaban? Julia, yo le dije desde que inicié, yo no vine a pelear con Abdala ni a pelear con nadie. Yo vengo a plantear la realidad de los papás. Y yo le pregunto, yo no estoy peleando Y con no estoy usted diciendo- desde que yo inicié. no mido- Simplemente le pregunto, ya que usted dice, siempre carcajea y dice en algunos tonos, yo no a veces sí, carcajeo. yo la escuché, y dice por debajo, siempre hablamos de la administración anterior, parece que la administración... Claro. Entonces yo le pregunto, ¿qué papel hacía usted con la administración anterior y qué respuestas le daban? A ver. Porque si hoy está todo Bueno, mal, ¿qué pasaba déjeme, antes? Déjeme que le cuente entonces. Exacto. Que me deja, yo le cuento. ¿Cómo no? Cuando estaba en la administración anterior nos reuníamos como nos reunimos con esta. Y le pedíamos, y nos reuníamos con el directorio también. ¿Y? Pedíamos que pusieran más técnicos. Se hicieron muchos llamados, eso consta en todos lados, y muchas veces los llamados quedaban vacíos. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores sociales, que no, por alguna razón, no querían trabajar en el INAU y no se anotaban. Entonces, era muy difícil que tuviéramos muchos técnicos o equipos, duplas técnicos, porque la dupla se compone de 2 partes, un psicólogo y un trabajador social. Y a veces costaba armar duplas porque no había la cantidad suficiente. También lo sabrá el doctor Abdala, que también seguimos teniendo mucho más psicólogos que trabajadores sociales porque es Ahora, Aurora, más dificultoso. digamos todo. Usted sabe bien que ingresaron 12 técnicos hace pocos meses Claro para que sí. conformar duplas para seguimiento. Claro. Ingresaron. Claro y que están que sí. trabajando con las familias del RUA. Yo no dije... Y que creamos Abdala, duplas para el Abdala, interior. A ver, vamos a poner de acuerdo. No, Yo pero diga estoy todo, Aurora. Claro, pero Porque ya si no, saben. no le estamos informando a la población. gente sabe, y a la, usted lo a la dijo. población le tenemos que dar información. Usted lo dijo, Usted tiene la Abdala. felicidad de que es madre adoptante. Y nosotros estamos trabajando para las cientos de familias Sí, que tienen que tener Si la no me oportunidad de deja poder hablar, adoptar. no se va a enterar. Pero no por el derecho de ellas a adoptar, por el Pero derecho la de los gente niños no se va a a que enterar sean lo que adoptados. yo pienso porque usted no me deja decirlo. Pero le hago una pregunta. ¿Usted sabe que hemos creado duplas en el interior? Sí, Que claro antes que todas las sí. familias tenían que venir a Montevideo. Yo dije que no había. Perdón. Claro. No había, Yo lo no que había, estaba haciendo. No. no había nadie, no había ninguna Perdón, dupla el departamento, fuera de el Montevideo. departamento de trabajaba solo en adopciones. Montevideo, ¿Solo en sí. Montevideo? Sí, las Claro. familias venían a Montevideo. Bueno, pero digámoslo, porque eso es parte Bueno, de lo que pero- la población tiene bueno, que pero- saber. Ah, digo, Soy soy- de la que menos he hablado, dale, no, No, he tenido no. tiempo. Déjeme que le diga. No sé si llevan Yo mediciones, pero- yo le he Sí. escuchado a Abdala, perdón, yo he escuchado a Abdala en su rayado, no sé, en otro informativo, hablar y explicar esto. Así que sí, usted lo ha dicho. Hoy no se habrá dicho acá. Bueno, pero se lo ve habrá que dicho. la señora Reolón no me escuchó. Bueno, A ver, pero yo- sí, a ver. como- A ver, dejémosla Debería terminar. estar informada si es la Asociación de Padres Ampáreme, Adoptantes. por favor, señor Ella presidente. pide más. Adelante, adelante. Sí, han entrado. Lo que yo Ah, dije, bueno. Abdala, yo lo que dije es que no son suficientes. No, usted dijo que eran incapaces. A ver, escúcheme. Porque usted dijo A ver, que se no, manejaban no, con espere un preconceptos. poquito, espere un Usted poquito. descalificó a los Yo voy psicólogos aclarando. egresados de la Facultad de ¿Me va a Psicología. dejar, por favor, terminar? Pero lo dijo ayer en la diaria. ¿Me deja terminar? Tengo aquí el recorte ¿Quiere del dejarme diario. terminar?
No, el recorte no. Si tenés el recorte de ¿Quiere canje, carne? no. Tendrás la Usted me parte deja que sea... terminar. que soy muy Adelante, antiguo. adelante, Si usted adelante. me deja terminar, yo lo voy a explicar. Pero Ah. si usted me habla arriba, yo no puedo. Pero si usted saltar. dice Bien, inexactitudes, yo le yo voy a decir, salto, déjeme no que tengo se lo más diga. remedio. Déjeme que le explique, porque si no, no lo va a saber ni usted ni la gente. Y la gente no quiere escuchar Pero usted un no está debate de explicando, gritos entre Aurora. usted y Usted yo. está hablando de una realidad que es una Ay, realidad paralela Adala. a la realidad material. A ver, Pablo, Yo adelante. lo que dije fue... Adelante, adelante. Yo lo que dije fue que hay pocas duplas, ¿verdad? Hay muchas menos de las que necesitamos. Eso es una cosa. Cuando yo hablé con la periodista, le dije, las duplas que han entrado para hacer valoraciones son duplas que no tienen la misma preparación que otras en cuanto a lo emotivo, en cuanto a la capacidad de trabajar el tema de adopción. Y entonces... Se capacitan en el INAU. Déjeme terminar, por favor. Le da la preparación que le dan es una preparación de un tiempo, un mes más o menos le dan para prepararlos, porque no tienen tiempo. Eso no Pero alcanza. eso no es verdad. Y yo le dije, Eso por no es favor, verdad, déjeme Aurora. terminar. Después Dejá de usted terminar, habla, Pablo, y vamos Adala, contigo. porque si no vamos a terminar. Dale, Aurora, adelante. Entonces, realmente cuesta. Entonces yo le dije a la periodista, entonces lo que a veces puede faltar es una parte de sensibilidad en algunos temas que tienen cuando tienen que trabajar No, con usted la dijo familia y con los preconceptos. niños. Eso es lo que ella transcribió. Preconceptos. Ah, Eso es bueno, lo que bueno, ella yo leo los transcribió. diarios, yo leo los diarios. Y yo le dije, los preconceptos que tienen mucha gente también lo tienen algunos psicólogos, porque no hay psicólogos perfectos. No, y como dijo hay que entraban por un caño viejo. Ay, Dios, déjeme terminar. Se lo leo. Adala. Se lo leo. Entonces le dije, lo que pasa es que entran, pero también se van muchos. Y eso Ninguno. era- No es cuando verdad. él juntó... Pero no es verdad. ¿Se van de dónde? Del área de adopciones, que cada vez tiene más técnicos. Adala. Pero Aurora no puede decir cosas que no son ciertas, porque si no desinformamos a la población. Bueno, a ver, usted vaya y Y después informa a la desinformamos a los población. padres adoptantes. A los que como usted quieren ser padres adoptantes Bueno, y a están ver, esperando la déjeme terminar, oportunidad. redondear después. Dale, usted redondea, critica todo lo Aurora, que y yo- seguimos. Dale, adelante. Porque no puedo terminar ningún concepto, eso es lo malo, Pero, ¿no? adelante, Aurora, perdón. Dale. Lo que yo quiero es explicar es que nosotros queremos más duplas para que trabajen mejor, para que se pueda trabajar mejor todos los aspectos. Lo que dije en la diaria, hubo una mala transcripción Bueno. y no me voy a poner a explicarle. Yo llamé a la periodista y le dije, tú dijiste una cosa que estaba mal. Tú explicaste mal esto, Bueno, dijiste mal capaz esto. que mañana Sí, sale la capaz aclaración. que sí. Bueno, capaz que me saca la aclaración. Realmente, y lo que estaba diciendo, por ejemplo, con respecto a la LUC, hay una cosa que tiene que quedarnos clara. La cantidad de niños que se adoptan dependen de la cantidad de niños que han perdido el cuidado de su familia, se ha determinado que no puede cuidar y entonces pasa. Eso no tiene nada que ver con la LUC, porque la LUC ahí no incidió. La LUC no hace eso. La LUC incide en aquellas adopciones excepcionales. En el otro proceso es exactamente el mismo que antes. Entonces, ¿cuántos niños se integran? La cantidad de niños que pierden el cuidado parental. Esos son los niños que se adoptan. No tiene que ver con la LUC, tiene Usted que habló ver en con contra del plazo de 18 meses, cuando el tema se discutió en el Parlamento, que hasta el Frente Amplio lo votó. Sí, Pero usted no, habló en no. contra. No. Porque yo lo que no entiendo, Yo Piñe, dije que no, sí, que no francamente, votaran eso. yo lo que estaba no en entiendo contra es de esa eso. necesidad de que una asociación que tiene entre manos un interés tan delicado como es el de los padres adoptantes, se constituya y actúe sobre la necesidad o sobre la base de tener que desconfiar de todo. Y actúa en nombre de un Real. negativismo absoluto, Y no es real. donde nada se reconoce. Porque cuando no hay técnicos, porque no hay técnicos. Cuando incorporamos técnicos, porque incorporamos técnicos. Cuando demoramos mucho en valorar las familias, que eso ocurría antes, lo hemos superado, ese es el problema. Pero ahora que las valoramos en 18 meses también está mal. Y tener dije eso. 151 integraciones como tuvimos el año pasado, parece que es menos que 50 o 60 como en los años de gobierno del Frente Amplio. Bien, yo quiero terminar un poquito de esto porque tengo algunas, Siempre tengo algunas ganan preguntas el Frente concretas que capaz que también pueden, para la gente que está mirando. ¿Puedo ir con una opinión después? Sí, ¿me dejas una cortita? Dale, dale. Está bien, me estás pidiendo ese rato. No, Disculpame, no, Julio, no, dale. No, porque hablamos de los niños, que la mayoría de los niños bebés enseguida tienen familia, Seguro. porque hay muchas familias esperando niños bebés. ¿Cuántas veces lo determina la justicia, que vos decías recién? O sea, que se le saca a la familia, calculo, ¿no? A la familia biológica. ¿Y cuántas veces es la propia familia la que pide? Se da de decir, mira, yo no puedo sostenerlo. La yo no casuística puedo... es interminable. Esto está muy No atravesado hay, es muy por intermitente. situaciones de violencia, Ajá. por situaciones de violencia que muchas veces son consecuencia
del consumo problemático. El consumo problemático ¿Ese es el aparece- gran tema? Claro. A ver, nosotros tenemos, por ejemplo, una encuesta del año 2019, que fue una cosa hecha por el directorio anterior, muy positiva, con equipos consultores, que hizo un relevamiento de la situación del sistema de protección. ¿Cuál era el motivo del ingreso de cada niño? Nosotros tenemos 7.500 niños y adolescentes en el sistema de protección, entre las residencias 24 horas, el acogimiento familiar, las familias que seguimos en contexto. Y los resultados fueron realmente impactantes. El 50% de los ingresos tiene que ver con temas de violencia. Y los temas de violencia, en una proporción altísima, tienen que ver con situaciones asociadas al consumo problemático. La razón económica es, no voy a decir marginal, pero es menor. Es de un 20% de los niños y adolescentes que están ¿Y ingresados qué al pasa sistema con de esas protección. familias después? Porque las familias que le decreta la justicia, mira, vos no podés cuidar a este niño o a esta niña. Los jueces son... ¿Cómo siguen los jueces esas familias tienen un- después vinculadas los- al niño? Los ¿Cómo es jueces el tema tienen ahí? un instinto de conservador que es totalmente comprensible. Para decretar la adoptabilidad tienen que estar absolutamente seguros de que efectivamente ya no hay chance de recomponer el vínculo con la familia original. Y eso muchas veces conspira contra los procesos de adopción, porque de pronto esa decisión se demora. Y se demora por razones que son comprensibles. Yo no critico a los jueces, que además el mismo juez de familia especializada que decreta la adoptabilidad atiende todos los días 10, 15 o 20 llamados vinculados con temas de adicciones, de violencia de género, de otras situaciones de violencia hacia los niños. Entonces, ahí sin duda tenemos una debilidad que tenemos que trabajar en ella. Estamos trabajando con el Poder Judicial y hemos venido dando pasos Te interesantes. hago una pregunta, Pablo. ¿Cuántos niños que están bajo la protección del INAU, en hogares del INAU, porque sus familias biológicas no se pueden hacer cargo, pero sin embargo mantienen contacto con una abuela, con un tío, ¿no? Con alguien de su familia biológica, pero que al fin de cuentas no termina adoptándolo e integrándolo y ese niño permanece institucionalizado? Muchos. Por ejemplo, de los 7... Porque ahí está, permitime, Sí, ¿no? sí. Ahí hay un problema. Sí, o sí, sea, sí, sí. porque ese vínculo con la familia biológica no se termina De cortar. de De romper. cortar, Exacto. de romper, pero ese niño tampoco puede Puede ser pasar adoptado. a ser un niño adoptado por una familia. Ahí hay un dilema de hierro. Pero pará, no te entendí, esa es la Patricia. O sea que decisión. Cuando el niño un niño- mantiene vínculos con la pongamos- familia, ¿no puede ser adoptado? Claro, o sea... Esa es la pregunta que hacíamos, ¿no? Hay casos en los que pasa, por lo menos en el pasado ocurría, no sé cómo está, por eso la pregunta, Pablo, ahora, que un niño o una niña no pueden ser cuidados, por ejemplo, por su mamá biológica. ¿Bien? Sin embargo, ese niño es ingresado a un centro del INAU, permanece en un institucionalizado, pero mantiene vínculos con una abuela, con un hermano más grande, con una tía, O la ¿no? Con propia alguien, madre que viene. Totalmente. con la propia madre, pero ese niño Totalmente. permanece en el hogar, pero no en el seno de una familia, cuando en verdad podría en todo caso ser adoptado plenamente por otro grupo familiar y mantener los vínculos. Si el vínculo es malo, Ese es el enorme desafío que tenemos en el sistema, y cuando digo el sistema, digo el INAU y digo la justicia de familia, digo el Poder Judicial y el Por tanto, INAU, es que un es el tema órgano rector, claramente que es tomar social. la Claro, decisión sí, sí. correcta Claro. en el momento indicado. Con Y relación a cada situaciones... caso es un mundo, aparte. un mundo... Claro, y pero esto es lo que hace que los niños por allí ingresen, sean institucionalizados Exacto, y que no a, salgan de ahí. a los 2 o 3 años Y y, tener permanecen hasta los 2, 17. 3, 4, 5 años Totalmente, manteniendo totalmente. contacto con esa familia. Entonces el niño después llega a los 8 años, 9 años, Sí, 10 años, y no es. viviendo institucionalizado en un centro del INAU, manteniendo contacto esporádico con algún miembro de su familia, pero el niño creciendo en el centro del INAU, cuando en verdad podía ser Y plenamente fracasamos en la integrado. revinculación. Claro, Yo quiero Pero- hacer- plenamente quiero- integrado. Pero Sí, los técnicos eso pasa cuando ven también. cosas que ese vínculo no es fuerte, aunque siga viniendo, muchas veces la madre visita al niño en el hogar, pero cuando los técnicos del hogar se dan cuenta que ese vínculo no es fuerte, no es bueno, se trata de revincular, y si no se dice se terminó y ya está, porque no podés seguir para toda la vida a un niño, tenerlo ahí rehén de una relación que no le es buena Es y cierto. que no lo hace bien. Entonces, no, ese niño a veces es una situación muy conflictiva, muy dolorosa, pero bueno, si esa mamá no da respuesta y no hay nadie más, Es así, es ese así. niño se separa, Julio, es así. se determina y se Yo quería hacer después una después pregunta resuelve, a cada ¿no? uno de los dos, porque digo, más allá de los posicionamientos y el debate, que está bueno, y a mí me gusta participar de los debates,
creo que estamos tocando un tema muy sensible y que también requiere de información, a mi humilde entender. Por ejemplo, te quiero preguntar a ti sobre un tema que fue tabú durante mucho tiempo. ¿Cuándo uno le debe comunicar cuando adopta a un niño que ese niño es adoptado? ¿De qué forma lo tiene que hacer? Porque normalmente creo que es alto el porcentaje que en algún momento de la vida de ese niño o de esa niña va a querer saber de sus orígenes, de quién fue su madre, de quién era su familia, y de repente ahí se produce una situación. Eso te lo quiero preguntar a ti. Y lo otro, para la gente que nos está mirando en este momento, sea una señora, sea una familia, sea un matrimonio de personas del mismo sexo, etcétera, que están en este momento mirando la televisión, ¿cuál es el procedimiento que tienen que hacer? ¿Por qué filtro tienen que pasar, más allá de que han entregado títulos, para poder acceder a adoptar precisamente un niño o una niña? Arrancamos con... dejar de decir una cosa, Julio, siguiendo el razonamiento de Julio. Y a veces, esos niños que son adoptados, pues yo lo dije además, a veces el niño quiere saber y a veces no quiere saber nada. A veces le dicen, no, porque yo no me interesa. Es mi familia y se terminó. Por eso es muy importante lo que vos dijiste al principio, cuál es el seguimiento que se hace. Claro. Porque esos padres que quieren tener hijos y que con todo ponen todo el cariño para tener, también hay que seguir porque el niño, que es el centro de todo, la niña, tiene que controlarse cómo va. Es su derecho. Hay dos preguntas, una para una de Julio y la otra para Pablo. Eso es, ¿cómo lo trabajas? Cuando yo estaba haciendo mi proceso, la psicóloga me dice, ¿ustedes cuándo le van a contar a su hijo o hija que es hijo por adopción? Y como nosotros estamos en un rango de 0 a 3 años, pero mi sueño era de bebé, le digo, no sé, al año, le dije yo, 1 año y medio, porque me pareció que era cuando podía entender. Y me dijo, ¿por qué no desde que llega? Y le dije, pero ay, Olga, ¿qué hago? Lo siento y le explico con 3 meses. Y me dijo, no, ¿por qué no decirle qué feliz que soy desde que llegaste? Qué lindo convertirnos en familia. Gracias por ser mi hijito, gracias por recibirme. Soy inmensamente feliz con papá, soñábamos contigo. Eso le estás diciendo indirectamente que él en algún momento no estuvo contigo. Y vas trabajando paulatinamente con ¿Tu hija te pidió conocer de su pasado? Sí, ella fue, porque como ella ya sabía, ya tenía un cuentito que le contaba de la adopción, ¿no? Un cuento que yo le hice. Entonces ella fue incursionando en el tema, fue buscando cosas, fue preguntándome. Y a medida que va creciendo, Julio, le vas diciendo lo que él necesita. Y le vas diciendo lo que él necesita en la medida que no lo dañe. Suponte, tu hijo es hijo de una violación, no le vas a decir, tu mamá fue violada. Por tanto, lo que le vas dando es, tu mamá no tuvo la capacidad de cuidarte. Una vez vino mi hija, y esto es muy importante, un día vino mi hija y me dijo, en la escuela fulanito me preguntó por qué mi madre me había dejado. Y yo le dije, ¿ah, sí? ¿Tú qué le dijiste? Porque no me quería. Ah, le digo, ¿y eso es cierto? Y ella me dijo, no, mamá. Entonces no lo digas, porque quien estás dañando es a ti. Tu mamá no sabía cómo cuidarte. Tu mamá no sabía cómo llevar adelante la maternidad. Por eso hizo lo que hizo. ¿Estuvo bien? Quizás no estuvo bien. ¿Cuánta información tienen ustedes los papás? Y ya vamos con la pregunta que hizo Julio a Pablo. De los padres biológicos. Bueno, yo en mi época era menos, en mi época, cuando yo integré. Después se fue paulatinamente, se fue conociendo y dándole más elementos. Ahora los papás tienen todos los elementos de la familia para saber, para guiarte, porque si el problema sí tuvo problemas de adicción y todo lo demás, para que vos sepas. Claro. ¿Crees que cuando le decís, por ejemplo, finalmente terminan aceptándote más todavía como la madre? Que sí. Mi hija en un momento me dijo si ella podía tener en su corazón a su mamá como a mí. Y le dije, por supuesto que sí, porque la vida te la dio ella. Siempre vamos acompañándolo, y ella lo que siente es el agradecimiento de que yo le permití darle un espacio que no es nada casi. No es casi nada el espacio, pero es importante porque yo no le toqué su raíz, porque si nosotros le tocamos la raíz, como a cualquier plantita, lo herimos, lo matamos. Por tanto, siempre lo que él quiera saber. A veces, como dice Lalo, yo, por ejemplo, ellos quieren conocer a la madre. De más, padre, olvídate. Y los hermanos.
Eso es lo que quieren conocer, madre y hermano. Hasta ahí van. Julio, Yo me voy a permitir... había que una pendiente de Julio a Pablo. Adelante. Me voy a permitir simplemente agregar a esta pregunta de bien, de Julio Julio. que le hacía Aurora. Ah, ¿no? bien. Desde esta perspectiva. Y yo creo que, en verdad, los padres que adoptan tienen que tener claro, por lo menos lo deseable, y no me ha pasado de cruzarme con ningún hijo que ha sido adoptado que no valore el hecho de que se haya manejado desde sus primeros recuerdos el tener claro su origen. O sea, el mentir no es una opción. El ocultar no es una opción. O sea, hay que, precisamente en esa formación para transformarse en padre adoptivo, esa pareja o esa mamá o ese papá, si lo van a hacer en solitario, tienen que, o madre, padre, tienen que prepararse para las preguntas que también que van a ser preguntas distintas o tal vez complementarias a las preguntas que cualquier hijo biológico le haría a sus padres biológicos. Pero creo que tienen que estar los padres preparados para eso y manejarse con la verdad, porque el trauma, la cantidad de personas con problemas por no tener claro su identidad, o tener claro qué fue lo que pasó, cómo fue su historia, o por lo menos lo que se pueda saber, porque en verdad los registros se manejan con mucha privacidad, ¿no? O sea... Hay un departamento de búsqueda de orígenes. Exacto, ahí va, al cual se puede... En el área de adopciones. Ahí va, que se implementó en las administraciones pasadas. Sí. Y en la Ley de Urgente Consideración se estableció la obligación de que no lleve un registro con todas las adopciones que se decretan en Uruguay que antes no existían. Para poder acceder a esa información. Pero creo que la clave está en la verdad y en la verdad. Totalmente. Desde que el niño tiene, no sé, uso de razón. Yo tengo la anécdota de mis maestras del Jardín La Cigüeña, que yo me presentaba y decía, hola, ¿qué tal? Yo soy Patricia Madrid, yo soy adoptada. Lo tenía como bastante incorporado. Claro, pero desde que tengo uso de razón. Y yo creo que eso... ya hay chiquita de personalidad, aparte. Claro, Imagínense. ¿Quieres una cosa, maestra? Siempre empoderada. Siempre empoderada de chiquita. Pero creo que se tiene que manejar en los distintos momentos de la vida con distinto grado de tratamiento del tema. ¿Me explico? Claro. Y eso es una tarea de los papás. Y los papás y las mamás se tienen que formar para eso. Yo le quería preguntar después a Pablo, hay mucha gente que seguramente en este momento está mirando y quiere dar ese paso. Y está el preconcepto, más allá de toda la información que se ha brindado acá, dos visiones en algún caso, en otras coincidiendo, en fin. Existe ese tema de cuánto voy a demorar, por qué procesos deberé atravesar, porque creo que también la pareja se tiene que mentalizar que va a tener que atravesar por un proceso, porque adoptar un niño es la verdad una responsabilidad enorme, más es un acto de amor, pero es una responsabilidad brutal. Como tener un hijo. Pero totalmente. Entonces digo, ¿cómo es un poco el proceso eso? ¿Cómo llegan a colocarse, digamos, en la cola y por qué proceso atraviesan? Tienes razón, Lalo. Es tener un hijo. Por supuesto. Quiero decir, pero es más la misma responsabilidad que cuando uno todavía dice voy a tener un hijo de cualquiera de las formas. Está bien la corrección. Totalmente. Y esto que plantea Julio está en línea con lo que hablábamos hace un rato con Patricia, en el sentido de que el proceso de adopción tiene características muy particulares y hay un proceso de maduración en la toma de la decisión de las propias familias adoptivas. Difícilmente una familia adoptante llegue al sistema con todas las cosas claras y pronta desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista intelectual para ser familia adoptante. No tengas dudas. Como no llegan tampoco las que son biológicas. Claro, tampoco. Naturalmente. Crees que tenés todas las respuestas porque además hay una dosis de desconocimiento en realidad del propio estatuto. Para complicar un poco más las cosas, se han dado situaciones, y es relativamente probable que acontezca, donde los jueces terminan decretando o autorizando las visitas de los padres biológicos durante la incorporación de los niños con las familias adoptivas. O sea, una vez que se produce la integración, porque las circunstancias indican o porque técnicamente es aconsejable que el niño mantenga algún vínculo o algún contacto, porque eso es bueno para él, siempre por delante como elemento ordenador está el interés superior del niño, y eso también acontece. Está bien, Pablo, pero te pregunto directamente. El proceso de valoración también implica eso, que las familias sepan a lo que se están ateniendo.
es de sensibilización y de información en la etapa inicial. Hay Y por eso los 18 Hay un meses. requisito que es absolutamente insalvable, por ejemplo, que venga una pareja, en este caso, y nos esté mirando y se anime, estén pensándolo hace mucho tiempo, y después del tratamiento de este tema hoy acá, digan, bueno, vamos a dar el paso. ¿Hay algo por lo cual tengan que atravesar? Por que supuesto que la idoneidad también implica aspectos vinculados con lo material. Para adoptar no hay por qué tener holgura económica, pero sí hay que ser capaz de mantenerse a sí mismo. Una pareja que tiene 3 meses de casado, por ejemplo, y que ella no puede tener, o él, uno de los dos no puede ser padre biológico, ¿correcto? ¿Influye el tiempo que haga que están casados o no? Bueno, todo influye. Las características particulares de cada familia, las condiciones Las edades. individuales. Sí, la edad es clave, ¿no? La Porque hay condición mucha- de que ya sean padres o no lo sean. Muchas veces ¿Y cuál tiene inscriben- prioridad ahí? ¿El que no lo es? No es una cuestión de prioridad o no No, prioridad. porque pensé que capaz que había como una ¿Hay especie alguna de... edad determinada en la cual ya no se puede uno A ver, cuando las inscribir? personas obviamente son muy mayores, está claro que ahí el proceso de adopción difícilmente prospere. Claro. Por un tema de que... Y tiene que ver condiciones vinculado, económicas repito, también. con la capacidad de atender y de cuidar razonablemente ¿Cómo se a los presentan, niños. Pablo? ¿Cómo van y se presentan, por ejemplo? Hay que ingresar al sistema, ingresando a la Y página anotar. web del INAU. Ahí empiezan. O al correo de adopciones, que es adopciones@inau.gu.uy. ¿Puedo decir algo? Sí. Estamos hablando de relaciones humanas, estamos hablando de deseos no cristalizados, estamos hablando de posibilidades donde el niño es el centro de la protección para poder de alguna forma, es decir, encuentre ese lugar que le fue negado por diferentes circunstancias, por abandono, por distintos problemas, por problemas económicos, por problemas sociales. Y estamos hablando de una organización que es el Estado, que tiene la obligación de la protección, pero también tiene el dar la seguridad y la tranquilidad y el respaldo de que esa tarea de la adopción llegue a buen puerto. Pero hay una cosa que a mí me parece que es fundamental y que nos hemos olvidado de conversar en todo este programa, y es el manejo psicológico y las apetencias y las posibilidades. Esa pareja que llega, es decir, tiene indudablemente un problema que tiene que subsanar en el medio de, y que tiene que crecer, madurar y aceptar de alguna forma esa situación que la desea y que biológicamente no la pudo tener, pero que desea de alguna forma encontrar. Eso es muy importante. Por eso te digo. Encontrar la realidad. Ahí está marcando un mojón. Hasta se debe dar el caso de que hay que detectar que los dos lo quieren Exactamente, hacer. Por lo que decías vos, de ¿no? eso, Lo que yo imagino le se da- contaba a Pablo en el corte de que yo tuve muy cerca mío una persona que estaba impedida totalmente de tener hijos y que hizo todos los tratamientos que se puedan imaginar para poder lograrlos. Y un día, cuando le dije, ¿y por qué no adoptan?, me contestaron, no está dentro de nosotros. Y eso también se puede dar. Y también cuando das el paso a la adopción, también querés cumplir un montón de cosas que es un sueño, un montón de castigos. Y agregando de una, Sergio, lo que está diciendo, entonces, a mí se me da parece también que a veces, perdona, se da también a veces el caso al revés de lo que acabas de plantear, que durante muchas veces se hacen tratamientos para tener un Y hijo. adoptan y no después lo quedan. pueden tener, Sí. adoptan y después terminan quedan. teniendo un hijo. Y después Yo- quedan. Ahora, yo creo que fundamentalmente, es decir, en ese juego enorme está la ley, está el derecho, está los jueces de familia, está el INAU, están las familias, están las asociaciones. Hay que coordinar para lograr ese camino del equilibrio Déjame hacer y un apunte con llegar eso a un buen brevemente. puerto. Quiero aclarar además que yo no la quise ofender. Hice el papel del diablo, porque me lo estaban Abogado del diciendo diablo. acá, del abogado del diablo. Porque cuando a veces naturalmente en un montón de momentos politizamos todo, somos un pueblo politizado. Sí. Entonces, hablamos de una cosa y de la otra. Y por otro lado, es decir, yo quería de alguna forma establecer si ingresó, si se mejoró, si se buscó, si se trató de mejorar, planteo que hace él, y usted planteo que cuestiona en un montón de aspectos, también entonces tenemos que tener un punto de referencia. Y el punto de referencia son las administraciones anteriores. Hoy es la administración del Frente Amplio porque duró 15 años. Podía haber sido en el primer gobierno del Frente Amplio la administración anterior y era de un partido tradicional. No es un problema de esos. Yo muy lejos estuve de tratar de ofenderla. Simplemente quise, de alguna forma,
plantear algo que me estaban pidiendo de aquí y que yo sentía la necesidad de alguna forma de aclararlo. Eso se lo digo a usted, señora, y si le tengo que pedir disculpas, le pido disculpas, y le digo al señor que lo único que hace es hacer morisquetas y que me provoca permanentemente. Lalo. Pero yo no lo veo. Más que abogado del diablo. No, muy lindo Las todo dos lo que- cosas. Las dos muy, cosas. muy lindo todo lo que contó Aurora de su propio caso, porque en definitiva cada caso es muy singular, ¿no? Claro, claro. Pero siguiendo con lo que decía Sergio y algo de lo que decía Lalo, hay una discusión política. ¿Y está bueno que se politice? Claro que sí. Ojo con esto de que no hay que politizar, porque ahí estamos negando una discusión que tiene que ser política en el buen sentido. Y acá la hay, yo voy a ser muy, muy simplista. Hay enfoques, y este tema de la adopción es muy central, muy profundo, pero es una expresión de un tema más grande que es justamente la relevancia de la familia en el rol social y la relevancia del Estado en el rol social. Y hay enfoques muy distintos, hay enfoques que priorizan mucho el tema de la familia, que por ahí pasa todo, lo cual llevado a una radicalización obviamente que hace agua, porque hay montones de familias que han hecho peripecias terribles y se necesita un Estado, una sociedad que a través de una herramienta como el Estado permita sostener a chiquilines. Yo hablaba del Hogar La Huella la semana pasada y es un ejemplo que yo lo viví mucho. También conozco familias que han adoptado, familias muy humildes, y la verdad que son la respuesta. Entonces, tiene que haber una... Y bueno, por el lado del Estado lo mismo, es decir, obviamente que el Estado no puede resolverlo todo, y poner a la familia, y en el caso de las adopciones es un tema ineludible, obviamente, es importante porque el tema de la niñez, sin duda que es el niño que tiene que ser el centro, pero a veces creo que se da una discusión equívoca. Por ejemplo, en el tema de la pobreza, la pobreza está concentrada en la infancia. Pero como decía Andrea Vigorito hace poco, una de las principales expertas en pobreza, eso es porque hay padres que no tienen los recursos. Son los padres que no tienen los recursos. Enfoquémonos allí de una manera inteligente entre un Estado que tiene que ser dinámico, que tiene que responder rápido. Yo por eso creo que los procesos políticos de cambio son importantes en la medida que resuelvan cosas. Igual, el Estado y la familia. La familia al final va a ser la respuesta. Igual, tratemos de ser lo más ecuánimes posible. Ningún Estado responde rápidamente, porque el peso del Estado, como el peso de la justicia, como el desarrollo, no es tan fácil. Ahí lo que hay, Sergio, no hay una respuesta inmediata. Ahí lo que hay un proceso de... Porque el Estado tiene que ser garantista. Entonces vos tenés, como en todo, digamos, el dilema entre lo que llamo la 2F, que la fiscalización, asegurar que los procesos sean correctos, y la facilitación. Es decir, bueno, que las familias adopten, que haya una mayor dinámica. Y en ese equilibrio es que hay que ser inteligente. ¿Me pedías, Pablo? Me voy a tomar el atributo de hacer una síntesis de lo que decía Sergio y lo que decía Nicolás, que los dos planteos fueron absolutamente lúcidos y fueron a lo hondo de dos aspectos que convergen. Por un lado, todo lo que Sergio describía, de todo lo que se entrelaza en estos procesos y todas las complejidades que estos procesos tienen, donde aparecen dudas, incertidumbres, ansiedades. Y allí, sin duda, la labor de las duplas y de los técnicos es esencial. Yo quiero homenajear a los técnicos del área de adopciones y del departamento de adopciones, a los de antes y a los de ahora, por supuesto que también a los de ahora, porque cumplen una labor esencial. O sea, estos buenos resultados que hemos obtenido, sin la decisión política eran imposibles, pero sí en el trabajo de los técnicos, vaya si nada de esto se hubiera podido concretar. Y que detrás de todo esto está la política, no me cabe la más mínima duda. La política en el sentido elevado, la política en el sentido de política pública, no la política en el sentido de política partidaria. La política en cuanto a tomar definiciones, y con relación al tema de las adopciones, las definiciones que se tomaron están en una definición más amplia, que es la de las políticas de infancia. Que en todas las administraciones, porque hemos tenido políticas de Estado en esto, pienso en el plan CAIF, que este año está cumpliendo 35 años, lo construimos entre todos los partidos. Ahora, nuestro gobierno, y yo hablo de él porque lo integro, ha hecho un énfasis particularísimo en este tema. Alcanza con remitirse a las decisiones presupuestales, a las del 2020, que tuvimos un incremento del presupuesto del 16%, no solo para las adopciones, para todo lo demás, para la apertura de los centros de tiempo parcial, de los clubes de niños, de los centros juveniles, para mejorar el sistema de protección, para mejorar el sistema de acogimiento familiar. Hablábamos de la necesidad de sostener a las familias que tienen debilidades económicas. En esta administración se creó un apoyo económico, una prestación para las familias de origen, para aquellas que tienen debilidades económicas, para que no se caigan los niños dentro del sistema de protección, cuando la causa o la razón es estrictamente... Me quedó una pendiente rápida, Paulo. rapidísima, bien rapidita. ¿Qué pasa, por ejemplo, porque tenemos en este momento 300 niños mayores de 11 años? ¿Correcto?
unos En condiciones 145. de adoptabilidad. Exacto, ahí está. Que están esperando ser adoptados, ¿no? ¿Mayores de? Mayores de, Mayores de 11 años. Preadolescente, Correcto. adolescente. Lo que te quiero decir Ese es es lo un siguiente. cuello de botella. Ponele que se adopta un niño de 12 años. Te doy este ejemplo. Sí, a ver si esto pasa o no pasa. Perfecto, los padres cumplieron con todas las requisitorias, atravesaron los diferentes mojones. El niño va, se hace un seguimiento post-adopción, ¿no? Que es el que tú mencionabas anteriormente, Pablo. Y en determinado momento al año el niño dice, no me siento con esta familia y no quiero seguir con esta familia. ¿Eso pasa o no pasa? Es decir, el margen de error, como yo decía hoy, es muy exiguo, es muy escaso, pero hay Cuanto más grande situaciones los niños, aisladas donde más. acontece. Por ejemplo, en los últimos meses tuvimos 2 casos, y esto no es por politizar el tema, pero casualmente, porque yo sé que en este programa en algún momento se habló de que ahora se valoraba a las familias con mucha rapidez y era una especie de pronto despacho la valoración, y que por lo tanto eso después conducía a los fracasos de los procesos de adopción. Ese debe haber sido pública. No, Yo no todo, dije nada. todo lo contrario. Estamos actuando con mucho más rigor profesional ahora que antes, lo digo con enorme respeto, no porque antes se actuara irresponsablemente, sino porque ahora hemos querido avanzar, hemos querido mejorar y entiendo que hemos mejorado. Pero mire usted, los 2 últimos casos que tuvimos de situaciones como esas que tú decís, se trataron de 2 situaciones, de un niño y un adolescente. El niño había sido valorado en el año 2019, había sido integrado, y este año, hace pocos meses, volvió al INAU institucionalizado porque fracasó el proceso de adopción. El otro caso es un adolescente de 15 que fue valorado hace 10. Ahora, ¿eso es culpa de la administración anterior? No. Por supuesto que también nos ha pasado en el curso de la actual administración. Por suerte, y gracias a los técnicos a los que homenajeé recién, el margen de error es muy Estamos escaso. hablando de las excepciones, no la regla. Sí, Absolutamente. Bien. Y ahí está el valor de los técnicos Bien, me estaba fundamentalmente. pidiendo de acá, cortito que me tengo que ir a la pausa, Sí. porque Julio me dijo rapidito, pero hizo una pregunta. Por más rápido que haga la pregunta, la respuesta Sí, viene. he esperado en la cola sin problema ninguno. Lo que dijo- Estoy en el lugar 348 y somos 5. Después los invitados fuiste el tercero. ¿Sabes lo que voy a hacer? Vamos a empezar a hacer acá. Tengo una apuesta. Vamos a hacer una gráfica cena acá. para todos los que estamos acá. Vamos a hacer una gráfica Bueno, pero la acá estamos del habladómetro, ahora. porque todos se La quejan. está extendiendo. Bien, Sí. lo que decía Que no es el Puglia hoy... abdalómetro. ¿El qué? No es el No, abdalómetro. habladómetro no, el habladómetro. Lo que dice Puglia hoy es muy cierto. Y se enraba con lo que preguntaba ella hoy de los tiempos de valoración. Cuando la familia llega con muchas heridas. Porque en general, la mayoría, no todas, llegan con un proceso de no haber podido gestar. Algunas no. Nosotros tenemos compañeros que adoptaron porque quisieron, porque aunque podían gestar. Pero hay que trabajarlo eso. Ellos llevan mucho tiempo. Entonces, más corto que 18 es muy difícil, porque en realidad tenés tú una cantidad de tiempos en el medio que están muertos. Eso por eso lleva a los 18, porque tú haces 18 meses, los ¿no? talleres, después tenés un tiempito ahí, después te viene el trabajador social, después haces la valoración con la dupla, después tenés un tiempito, se te da la respuesta si ingresaste al RUI y después están los otros talleres. Entonces, ahí se te conforma a los 16, 18. Y ¿sabes qué? La familia va trabajando. Porque trabaja todos sus dolores, sus sufrimientos, las renuncias, porque renuncias a muchas cosas, renuncias a tener el bebé en la panza, renuncias a que se parezca a tu papá o a tu mamá. Entonces, eso lleva un tiempo. Entonces, está bueno que, total, igual de todas maneras, no estás interrumpiendo la adopción, porque el proceso de adopción no se interrumpe, porque siempre hay muchísimas familias para dar respuesta a los niños. Hay que preparar bien a la familia, porque sí eso puede ser una causal de que trastabille. Sergio. Aurora, y hay mujeres... No, Sergio, no, me maté. No, pero me mataste. hay mujeres, por Me mataste, ejemplo, me mataste, me que mataste. llegan al proceso y están viviendo ese proceso y se dan cuenta que no pueden adoptar. Y es probable que haga. Sergio. Con Centel los adultos mayores ganamos tranquilidad y autonomía. La asistencia de Centel incluye un servicio de teleasistencia las 24 horas, los 365 días del año, con solo apretar este botón. Orientación médica telefónica, llamadas de seguimiento, recordatorios de medicación. Probalo sin costo durante 2 meses. Contactate al teléfono 0800 8718 por el WhatsApp desde www.centel.com.uy. Centel es asistencia en todo el país con solo apretar un botón. Muy bien, Sergio. Quiero decirles que Enrique Mainenti se especializa en pintura, albañilería e impermeabilizaciones y ofrece un paquete de servicios completo para ayudarte con tu hogar, oficina, comercio, industria, escuela o lo que sea.
con Enrique Magnenti, sabés que el trabajo te queda impecable y además que la forma de pago la arreglás de la manera más beneficiosa para vos. Llama a Enrique Magnenti y su equipo te va a ayudar a hacer ese trabajo de pintura que necesitas. No solamente en Montevideo, en todo el país. El teléfono es 2614-1961 y el celular 099-696877. ¿Saben qué? Tiene sentido que elijas Audical. ¿Por qué? Porque además de ser líderes en soluciones auditivas, somos líderes en beneficios. Ahora en Audical, con tarjeta de crédito Itaú, tenés 15% de descuento en audífonos. Agenda una consulta gratis al 18899 en nuestras clínicas en todo el país. Ahora atención, buenas noticias. En Paysandú, Tacuarembó y Colonia, nuevas clínicas, Tacuarembó, Paysandú y Colonia. Audical, tiene sentido que nos elijas. Pausa y ya seguimos en el 10, el canal uruguayo. Queso rallado artesano es queso. Lácteos Pipos, de excelente calidad. Bolsas para residuos, herradura, más resistentes. Queso para sándwich, Lover, amantes del queso. Industria uruguaya. La humedad. Nissan X-Trail Power, 900 kilómetros de autonomía, un eléctrico para que llegues lejos. Café, la humedad. Brillar y reunión. Javier, si pensamos en seguridad, calidad y responsabilidad, ¿en qué pensamos? En Cortifast, más de 25 años mejorando día a día nuestros servicios. Somos Cortifast. De la noche clavadita de un domingo lluvioso, por lo menos en Montevideo, no sé, en el resto, y por lo menos en la zona de acá de Palermo o Barrio Sur. Bueno, si hablamos de mutualista, es Médica Uruguaya la mejor atención, gastando menos. La salud que merecemos está en Médica Uruguaya. Acá la tenés, Médica Uruguaya, por supuesto. Bueno, quiero decirles que a todo lo bueno que ya conocés de Pulso, ahora le sumamos un importantísimo plus. Coordiná hora para tus análisis clínicos, escuchá bien, o consultas médicas en menos de 72 horas. Mirá. Ahora tenés una razón más para elegir a Pulso. Pulso Plus, un nuevo servicio con el que podés coordinar tus análisis clínicos y consultas con especialistas en menos de 72 horas. Informate al 2604-0404. Pulso Plus, en 72 horas tenés hora. Bueno, muy bien. Un minuto pasa de las 11 de la noche y tenemos un... ¡Ah! Llegó tarde. Llegó un crucifijo. Matías Valdés, qué grande. Lo que pasa es que no soy parecido. ¿Cómo no? Soy Albertito. Albertito. Parezco el Che Guevara, ¿viste? Se asustaron varios, No digas eso que Julio ya como se pone. Sí, por eso. Lalo se puso contento, pero... Un Che católico. Lo conocía a Matías Valdés en Paysandú. Un crack. Un crack, pero yo no me parezco y quiero cantar una canción de Matías Valdés que yo lo quiero y lo admiro. Con todo cariño y con todo respeto. Me encantaría. Esto es pintado, ¿entendés? No es barba, esto es pintado. Sí, claro, pero claro, está bien. Dele para adelante. Bueno, entonces vamos a cantar la canción de lo que pasó el fin de semana. Matías Valdés. ¡Música! ¡Sabor! El lunes me despierto en la mañana y es feriado, no laburo y me pregunto qué pasó. Parece adelantaron el feriado, joden tanto con el bar que chequearon si estaba adelantado o no. Ayer linda tarde soleada y futbolera, hubo doblete con la urinegra. Se me dio vuelta el mundo, es Masterchef un éxito rotundo. A la doctora yo le sigo el rumbo, pa' mi Dayana tiene que ganar. Se me dio vuelta el mundo, lo vi a Nubel, éxito seguro. Con el clima siempre en boca el rumbo, en la cocina cómo andará. Ay, Nubel, cómo andará. Vamos, Nubel, Nubel Cisneros. Despierto y extraño gran hermano, Agustín Eliana llamo, algo tienen que inventar. El 10 a mí me hace compañía, yo laburo todo el día y la patrona no me aguanta más. En el taxi llevo una pasajera, de gran hermano era Julieta. Se me dio vuelta el mundo, la vieja Julieta hay que
que si pierdo el rumbo, saqué una selfie que de moribundo y la patrona ya no me habla más. Se me dio vuelta el mundo, Nacho paseó y lo quiere todo el mundo. Alfa con pañuelo lo confundo con Julio cuando se pone a cantar. Julio Ríos es nuestro macho alfa. Ahí está. Julio, buenas noches. Bueno, Aurora, para cerrar, algo que nos vamos. Bien, una cosa que quiero dejar clara. Nosotros no tenemos nada contra las duplas, al contrario. Cuando pedimos más es porque queremos que refuercen el trabajo, porque están sobregiradas. Queremos más duplas porque queremos apoyar a esas que están. No queremos una confusión con este tema. No estamos criticando, estamos aportando desde nuestro lugar lo que nos pasa, lo que necesitamos más apoyo, necesitamos más gente, necesitamos para un futuro mejor para los niños y para los papás. Esa es la verdad. Gracias por venir, ¿eh? Un No, gusto gracias tenerte. a Fuerte el ustedes. aplauso para la invitada. Pablo, para cerrar. Para cerrar, en el 2020 nos enfrentamos a una realidad y entendimos que teníamos que actuar, que entre otras cosas había que reforzar el área de adopciones, jerarquizarla, descentralizar la gestión, incorporar técnicos, incorporar duplas, se necesitaban duplas y hoy las tenemos y por eso tenemos mejores resultados. ¿Es el fin del camino? No. Por supuesto que hay que avanzar más. ¿Estamos conformes? Tampoco. Porque cada vez que un niño se integra con una familia adoptiva, es el cambio de vida y el cambio de camino y la construcción de un camino virtuoso para ese niño que en última instancia va a construir un proyecto de vida que le va a permitir vivir y crecer en una familia. Por lo tanto, la adopción de un niño importa y hace que valga la pena todo esto que estamos haciendo. Ni que hablar que la circunstancia de que hoy estemos con 2 años consecutivos en términos de marcar récord en cuanto a las integraciones nos estimula. No nos conforma, pero nos estimula. Gracias, Pablo, por venir. Fuerte el aplauso para Pablo Dara. Sergio, gracias. Nos vemos el viernes que viene. Gracias, Patricia. Bueno, muy contenta de haber tratado este tema de la adopción. La verdad, hablemos más de adopción a nivel de los medios de comunicación. Y le voy a mandar un beso muy grande a al la Gordo maestra Verde. que le dijiste cuando era Sí, chica. no, también. Al Gordo Verde, a la gente de Sireneos que trabajan en el Santo Eugenio y ni que hablar a toda la gente del barrio que esta semana estuve por ahí. Y se viene el Club de Niños Sí. de Linau para el barrio que tanto lo necesita, ¿no, Pablo? Sí, sí. Así que fue Estuvimos por allí. una gran noticia esa también. Así que un beso para todos. Gracias, Lico. Buenas noches. Gracias, Lalo. Saludo a mi tocayo Lalo de Pando que me dijo, no sos el único Lalo. Esa es una. Y decir que sí, que por suerte, como dice Adala, se está avanzando. Siempre vamos a decir, todos vamos a decir siempre que es poco, porque el proceso es muy largo, de muchos años. Y yo, por tanto, quiero hacer un homenaje a alguien que fue importantísimo en el Uruguay, la doctora Adela Reta. Muy bien. Gracias, gracias, Julio. Muy bien. Un abrazo grande para la familia Santos de Guizamón en Carmelo que nos están mirando y para Marquito que está cumpliendo años en Durano y también nos está mirando. Quiero dedicarle también el programa, ya que estamos, homenaje a mi abuelo que es criado en el INAME, en realidad. Mirá. Fue criado, hizo toda su infancia, adolescencia muy bien. y hasta la adultez en el INAME, así que vaya el recuerdo para él. Nos vamos, gracias por todo, por acompañarnos. Los esperamos el próximo viernes, cuando volvemos a hacer Polémica en el Bar en vivo en el 10. El canal uruguayo. Nous avons 20 ans et plein de chansons comme